La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del pequeño restaurante El Cedro Libanés en San Miguel de Allende. Marisol Hernández Ayala, de apenas 20 años, limpiaba las mesas antes de abrir. Sus manos pequeñas pero fuertes frotaban la superficie de madera con determinación, como si en cada movimiento pudiera borrar las preocupaciones que nublaban su mente. El restaurante familiar, heredado de sus abuelos que llegaron desde Líbano décadas atrás, era el único patrimonio que les quedaba después de que su tío Emilio comenzara a tomar malas decisiones. Desde que sus padres fallecieron en aquel accidente en la carretera a Santiago de Querétaro, cuando ella tenía apenas 15 años, el negocio había empezado a tambalearse bajo la administración de su tío. «Mari, necesito hablar contigo». La voz quebrada de Emilio interrumpió sus pensamientos. El hombre apareció desde la cocina con los ojos enrojecidos y la barba de varios días. «¿Qué pasa, tío? ¿Otra vez los proveedores?» «Les dije que la semana que viene podríamos pagar algo», respondió Marisol sin detenerse, acostumbrada ya a ser ella quien resolviera los problemas administrativos a pesar de su juventud. Emilio se dejó caer en una de las sillas, el sonido de la madera crujiendo bajo su peso. Sus manos temblaban mientras pasaba los dedos por su cabello canoso. «No son los proveedores, Mari, es mucho peor». Algo en su tono hizo que Marisol finalmente se detuviera. Dejó el trapo sobre la mesa y se sentó frente a él. «¿Qué hiciste, tío?» El silencio se extendió entre ellos, roto únicamente por el sonido de la lluvia que ahora caía con más fuerza sobre el techo de tejas rojas. «Te he vendido, Marisol». Las palabras flotaron en el aire, incomprensibles al principio, como si estuvieran en un idioma que ella desconocía. «¿Qué? «Te he vendido», repitió Emilio esta vez sin levantar la mirada. «Por $500,000. Marisol soltó una risa nerviosa. «Eso no es gracioso, tío. Tenemos mucho trabajo hoy. La familia Rodríguez reservó para el almuerzo y...» «No estoy bromeando», exclamó Emilio golpeando la mesa con la palma de su mano. «Me metí en algo grande, Mari. Deudas, con gente peligrosa, gente a la que no se le puede decir que no». El mundo de Marisol comenzó a girar. Se aferró al borde de la mesa como si temiera ser arrastrada por una corriente invisible. «Eso es ilegal, tío. Las personas no se venden. Estamos en 2025, por Dios». «Técnicamente», Emilio tragó saliva con dificultad. «Técnicamente es un contrato matrimonial, un acuerdo entre familias, como se hacía antiguamente». «¿Contrato matrimonial? ¿Con quién?» La voz de Marisol había descendido a un susurro horrorizado. «Fadi Karam al-Badawi, un empresario mexicano-libanés de Mérida. Muy poderoso, muy rico. Y yo no tengo voz ni voto en esto». Las lágrimas comenzaban a asomar en sus ojos oscuros. «Vendrán por ti mañana», continuó Emilio, ignorando su pregunta. «Te llevarán a Mérida. El acuerdo ya está firmado». Marisol se levantó de golpe, la silla cayendo estrepitosamente detrás de ella. «No puedes hacer esto. No soy un objeto que puedas intercambiar por dinero. Llamaré a la policía». Corrió hacia el teléfono que colgaba en la pared, pero Emilio fue más rápido y arrancó el cable. «No lo entiendes, Mari. Si no cumplo con este acuerdo, vendrán por nosotros. Y no será agradable. Esta gente no juega. Ya intenté todo lo demás». «¿Quién es ese tal Fadi? ¿Un viejo depravado? ¿Un traficante?» Las preguntas salían atropelladas de su boca, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Tiene 32 años. Es dueño de varias empresas en la península de Yucatán, exportaciones, hoteles, desarrollos inmobiliarios. Su familia tiene raíces libanesas, como nosotros, pero han prosperado enormemente. Él quiere una esposa de ascendencia libanesa, pero criada en México, alguien que entienda ambas culturas. Pero no me conoce, nunca lo he visto». Emilio desvió la mirada. «Te vio hace 3 meses, cuando vino a cenar al restaurante con unos socios. Te observó toda la noche». Un escalofrío recorrió la espalda de Marisol al recordar aquella noche. Un grupo de hombres trajeados ocupando la mesa del rincón. Uno de ellos, el más joven, de ojos intensos y mandíbula definida, que apenas habló, pero no dejó de mirarla mientras servía los platos. En ese momento pensó que quizás era grosero o desconfiado.
Nunca imaginó que estuviera evaluándola. «Eso es enfermizo», murmuró. «No puedo creer que me hayas hecho esto. Lo siento, Mari. De verdad lo siento. Pero es nuestra única salida». «¿Nuestra? Esta es tu salida, no la mía», gritó golpeando el pecho de su tío con ambos puños. «Tú me criaste desde que murieron mis padres. Se suponía que debías protegerme». Las lágrimas también corrían por el rostro de Emilio, mientras dejaba que su sobrina descargara su furia contra él. «El $500,000 salvará el restaurante. Podremos pagar todas las deudas y aún quedará algo para renovarlo», murmuró cuando Marisol finalmente se detuvo, exhausta. «Y estarás a salvo. Él prometió que te trataría bien». «¿Y tú le creíste?» La incredulidad teñía cada palabra. «No tuve opción». Esa noche, encerrada en su pequeña habitación sobre el restaurante, Marisol contempló sus opciones. Podría huir, pero ¿a dónde? No tenía dinero suficiente, y si lo que decía su tío era cierto, esa gente los encontraría. ¿La policía? En una ciudad pequeña como San Miguel de Allende, donde los poderosos tenían compradas a las autoridades, sería inútil. Se acercó al espejo y observó su reflejo. Su cabello negro caía en ondas hasta la mitad de su espalda. Sus ojos, herencia de sus ancestros libaneses, eran grandes y expresivos bajo cejas perfectamente delineadas. Su piel olivácea contrastaba con el blanco de su camiseta. Era hermosa, siempre se lo habían dicho, pero nunca pensó que su belleza podría convertirse en su prisión. Abrió el pequeño joyero que había pertenecido a su madre y sacó el collar con la medalla de San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles. Lo apretó con fuerza entre sus dedos. «Mamá, papá, necesito su fuerza ahora más que nunca», susurró. La mañana siguiente amaneció despejada, como si la naturaleza se burlara de su situación. Marisol apenas había dormido, pero se vistió con esmero. Si iba a enfrentar a su comprador, lo haría con dignidad. Eligió un sencillo vestido azul que resaltaba el color de sus ojos y recogió su cabello en una coleta baja. Nada de maquillaje. Quería que ese hombre viera exactamente lo que estaba comprando. Una mujer real, no una fantasía. A las 10 en punto, un Mercedes-Benz negro con cristales polarizados se detuvo frente al restaurante. El corazón de Marisol dio un vuelco cuando la puerta se abrió y descendió un hombre alto vestido con un traje impecable color gris oscuro. No era Fadi Karam. «Buenos días, señorita Hernández. Soy Rafael Castellanos, asistente personal del señor Al-Badawi. He venido a escoltarla a Mérida». Su voz era profesional, sin inflexiones que denotaran si aprobaba o desaprobaba su misión. «¿Dónde está él?», preguntó Marisol, incapaz de ocultar su desprecio. «Si va a llevarme como ganado, al menos debería dar la cara». Rafael permaneció imperturbable. «El señor Al-Badawi la espera en Mérida. Tiene asuntos urgentes que atender allí». «Por supuesto que sí», murmuró Marisol. «Asuntos más importantes que recoger a la novia que compró». Emilio apareció entonces, cargando una pequeña maleta que contenía las pocas pertenencias de Marisol. «Mari, por favor», comenzó, pero ella levantó una mano para silenciarlo. «No digas nada más, tío. Ya no hay nada que decir». Se volvió hacia Rafael. «¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a Mérida?» «Volaremos desde Santiago de Querétaro. En total, unas 4 horas de viaje». Marisol asintió. Sin decir otra palabra, se acercó a su tío y le dio un breve abrazo. A pesar de todo, era la única familia que le quedaba. «Cuida el restaurante», le dijo. «Es lo único que queda de nuestros abuelos». Luego se dirigió al automóvil sin mirar atrás, la cabeza alta y los hombros erguidos. Si esta era su sentencia, la cumpliría con la dignidad que sus padres le habían enseñado. El viaje transcurrió mayormente en silencio. Rafael intentó iniciar conversación un par de veces, pero las respuestas cortantes de Marisol dejaron claro que no estaba interesada. En su lugar miró por la ventanilla, despidiéndose silenciosamente de los paisajes guanajuatenses que habían sido su hogar durante toda su vida. El aeropuerto de Santiago de Querétaro bullía de actividad cuando llegaron. Para su sorpresa, no se dirigieron a la terminal comercial, sino a un área separada reservada para vuelos privados. ¿Un jet privado? Su jefe no escatima en gastos, comentó con amargura mientras subían las escaleras hacia la aeronave.
El señor Al-Badawi valora la eficiencia, respondió Rafael, imperturbable como siempre. El interior del jet era lujoso pero sobrio, con asientos de cuero color crema y detalles en madera oscura. Marisol se acomodó junto a la ventanilla, rechazando la copa de champán que le ofreció la azafata. «Prefiero agua, gracias», dijo secamente. No pensaba nublar sus sentidos con alcohol. Necesitaba mantenerse alerta, observar, planificar. Mientras el avión despegaba, Marisol sintió que dejaba atrás no solo su ciudad, sino también su libertad. ¿Qué le esperaba en Mérida? ¿Cómo sería este hombre que la había comprado como si fuera una mercancía? Las preguntas giraban en su mente sin encontrar respuesta. «Señorita Hernández», la voz de Rafael interrumpió sus pensamientos. «El señor Al-Badawi me pidió que le entregara esto». Le extendió un sobre de papel grueso color marfil. Marisol lo tomó con cautela, como si pudiera quemarla. «¿Qué es?» «Una carta para usted». Con dedos temblorosos, abrió el sobre y extrajo una hoja del mismo papel caro. La caligrafía era firme, elegante, escrita con tinta azul oscuro. «Estimada Marisol», comenzaba la carta, «entiendo que las circunstancias de nuestro encuentro son poco convencionales y seguramente perturbadoras para usted. No pretendo justificar mis acciones, pero sí deseo que entienda que mis intenciones no son las que probablemente está imaginando». Marisol leyó la carta 3 veces, intentando descifrar entre líneas alguna pista sobre el hombre que había alterado su destino de manera tan drástica. La misiva era formal, casi fría, pero con un tono educado que no encajaba con la imagen del monstruo que había construido en su mente. «Comprendo su confusión y enojo», continuaba el texto. «Le aseguro que tendrá todas las comodidades en mi hogar y que respetaré su espacio personal. Este acuerdo beneficiará a su familia y con el tiempo espero que también a usted. La recibiré esta tarde en Mérida. Atentamente, Fadi Karam Al-Badawi». No había promesas de amor eterno. Ni siquiera intentaba endulzar la situación. Era un documento casi comercial, como si estuviera informando sobre los términos de un contrato. En cierta forma, Marisol agradeció esa honestidad cruda. Al menos no pretendía que esto era un cuento de hadas. Guardó la carta en su bolso y continuó mirando por la ventanilla del avión. Abajo, las montañas de Guanajuato daban paso gradualmente a las tierras bajas de la península de Yucatán, un paisaje de verde intenso, salpicado por cenotes azules y ruinas mayas que se asomaban entre la selva. El avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto de Mérida. Marisol sintió que su estómago se contraía por los nervios. La hora de conocer a su dueño se acercaba. «Señorita Hernández, llegaremos en 5 minutos», informó Rafael, abrochándose el cinturón. «El señor Al-Badawi nos espera en la terminal privada». Marisol asintió sin responder. Sus manos apretaban con fuerza el medallón de San Judas Tadeo que colgaba de su cuello, buscando en él una fortaleza que sentía desvanecerse. Cuando el jet finalmente se detuvo, Marisol tomó una profunda respiración y se puso de pie. Sus piernas temblaban ligeramente, pero se negaba a mostrar debilidad. Bajó las escaleras del avión con la frente en alto, el sol de Yucatán golpeando su rostro con una intensidad que la hizo entrecerrar los ojos. Y entonces lo vio, de pie junto a otro vehículo negro, esta vez una camioneta de lujo, estaba Fadi Karam Al-Badawi, alto, mucho más de lo que recordaba, con hombros anchos enfundados en un traje azul marino que parecía hecho a medida para su cuerpo atlético. Su cabello negro, ligeramente ondulado, estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos marcados, mandíbula cuadrada, nariz recta, labios firmes. Pero lo que más impactó a Marisol fueron sus ojos, de un verde intenso que contrastaba dramáticamente con su piel olivácea y su cabello oscuro. Ojos que ahora la estudiaban con una intensidad inquietante. No se acercó a ella. Permaneció inmóvil, observándola mientras Rafael la escoltaba hacia la camioneta. Solo cuando estuvo a unos pasos de él, Fadi inclinó levemente la cabeza en un gesto que podría interpretarse como un saludo. «Señorita Hernández, bienvenida a Mérida». Su voz era profunda, con un ligero acento que Marisol no pudo identificar del todo. No era el acento yucateco que conocía, sino algo diferente,
quizás influenciado por sus raíces libanesas. «Señor al-Badawi», respondió ella con frialdad, «no diría que es un placer dadas las circunstancias». Un destello de algo, sorpresa, admiración, cruzó por los ojos verdes del hombre, pero su expresión permaneció impasible. «Entiendo su postura», dijo simplemente. Luego hizo un gesto hacia la camioneta. «Por favor, el trayecto hasta mi residencia tomará aproximadamente 20 minutos». Marisol entró en el vehículo, seguida por Fadi, mientras Rafael se acomodaba en el asiento del copiloto junto al chofer. El interior era lujoso, con asientos de cuero beige y paneles de madera pulida. El aire acondicionado creaba un refugio fresco contra el calor húmedo de Yucatán. «Supongo que tiene preguntas», dijo Fadi después de unos minutos de incómodo silencio. Marisol lo miró directamente, desafiante. ¿Por dónde empezar? Quizás por ¿cómo puede un hombre en 2025 comprar a una mujer como si fuera ganado? Fadi no se inmutó ante la dureza de sus palabras. «No la compré a usted, señorita Hernández. Pagué las deudas de su tío, deudas que, de no haberse saldado, habrían tenido consecuencias graves tanto para él como para usted. Y a cambio exigió que me entregara a usted. ¿Cómo llama a eso? Un arreglo tradicional, no tan diferente de los matrimonios concertados que nuestros ancestros libaneses practicaban, excepto por el pequeño detalle de que estamos en México, no en Líbano. Y que yo nunca acepté este arreglo». Fadi desvió la mirada hacia la ventanilla, observando las calles de Mérida que pasaban rápidamente. Su tío actuó como su tutor en este acuerdo. Legalmente... ¿Legalmente? Marisol soltó una risa amarga. «No hay nada legal en esto, señor al-Badawi. Lo que ha hecho tiene un nombre en el Código Penal». Para su sorpresa, Fadi sonrió levemente. No era una sonrisa de diversión, sino más bien de reconocimiento, como si su respuesta hubiera confirmado algo para él. «Tiene razón», admitió, volviéndose para mirarla nuevamente. «No hay contrato legal que pueda obligarla a permanecer conmigo. Las puertas de mi casa no estarán cerradas para usted. Puede irse cuando lo desee». Marisol parpadeó desconcertada. Esta no era la respuesta que esperaba. «Entonces, ¿por qué? Le propongo un trato, señorita Hernández. Quédese un mes. Conózcame, conozca mi mundo. Si al final de ese período sigue deseando marcharse, la ayudaré a regresar a San Miguel de Allende o a cualquier otro lugar que desee. Y el acuerdo con su tío seguirá en pie. No tendrá que devolver ni un peso». «¿Y qué gana usted con eso?». Los ojos verdes de Fadi la estudiaron con intensidad. «La oportunidad de demostrarle que no soy el monstruo que imagina». Antes de que Marisol pudiera responder, la camioneta giró hacia una calle flanqueada por altos muros blancos y se detuvo frente a una imponente puerta de hierro forjado. Un guardia de seguridad saludó respetuosamente antes de abrir el acceso. La propiedad que se reveló ante sus ojos dejó a Marisol sin aliento. No era una casa, sino una hacienda restaurada, con la clásica arquitectura colonial yucateca. Paredes de piedra caliza, columnas elegantes, techos altos. Los jardines estaban meticulosamente cuidados, con bugambilias en flor y palmeras que se mecían suavemente con la brisa. «Hacienda Karam», anunció Fadi mientras el vehículo se detenía frente a la entrada principal. «Mi hogar y el suyo, si decide quedarse». Un grupo de empleados ya los esperaba, formados en una línea perfecta. Una mujer mayor de cabello gris recogido en un moño elegante y vestida con un traje sastre color crema, dio un paso adelante. «Bienvenida, señorita Hernández. Soy doña Mercedes Vega, el ama de llaves de la hacienda. Estamos a su disposición». Marisol murmuró un agradecimiento, abrumada por la situación. Todo parecía tan formal, tan organizado, como si su llegada fuera un evento largamente esperado. «Doña Mercedes le mostrará sus aposentos», indicó Fadi. «Debe estar cansada del viaje. Cenaremos a las 8, si le parece bien». No era una pregunta, pero tampoco una orden. Marisol asintió levemente, demasiado agotada emocional y físicamente para protestar. Siguió a la mujer a través de pasillos de mármol y patios interiores con fuentes cantarinas hasta llegar a una ala de la hacienda que, según le explicó doña Mercedes, sería exclusivamente suya. «Esta es la suite principal», anunció la mujer,
abriendo unas puertas dobles de madera tallada. La habitación era amplia y luminosa, con ventanales que daban a un jardín privado. Una cama con dosel ocupaba el centro, cubierta con sábanas blancas de algodón egipcio. Los muebles eran de madera oscura, tallados con motivos que mezclaban influencias mayas y libanesas. «El baño está por aquí», continuó doña Mercedes, mostrándole una estancia de mármol blanco con una bañera que parecía más una pequeña piscina. «Y este es su vestidor». Abrió otra puerta, revelando un espacio donde ya colgaban docenas de prendas, todas aparentemente de su talla. «Yo no... Esto no es mío», balbuceó Marisol. «El señor Fadi ordenó que se preparara un guardarropa completo para usted», explicó la mujer con naturalidad. «Si algo no es de su agrado, puede cambiarse, por supuesto». Marisol se acercó y tocó uno de los vestidos. La tela era suave, de calidad superior a cualquier cosa que hubiera tenido antes. Todo era elegante pero sobrio, sin excesos ostentosos. Alguien había estudiado cuidadosamente su estilo. «Doña Mercedes», dijo finalmente, volviéndose hacia la mujer. «¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, señorita». «¿Qué clase de hombre es Fadi Karam?» La mujer la miró con atención, como evaluando cuánto podía decir. «Es un hombre reservado, pero justo, exigente con el trabajo, generoso con quienes le sirven bien. No levanta la voz, pero todos lo escuchan. Respeta las tradiciones, pero no es prisionero de ellas». «¿Y con las mujeres?» Una leve sonrisa apareció en los labios de doña Mercedes. «Es la primera que trae a vivir a la hacienda, señorita. Eso debería decirle algo». Con esas enigmáticas palabras, la mujer la dejó sola para que se refrescara y descansara antes de la cena. Marisol se sentó en el borde de la cama, intentando asimilar todo lo que había ocurrido en las últimas 24 horas. De estar sirviendo mesas en un pequeño restaurante en San Miguel de Allende, a encontrarse en una lujosa hacienda yucateca, vendida, o no, según Fadi, a un enigmático empresario. Sacó su teléfono del bolso y comprobó que tenía señal. Al menos no estaba incomunicada. Pensó en llamar a su tío, pero ¿qué le diría? La rabia por su traición seguía fresca, aunque comenzaba a mezclarse con una confusa incertidumbre sobre Fadi Karam. No era lo que esperaba. Ni un anciano lascivo, ni un tirano violento. Solo un hombre de negocios frío y calculador que por alguna razón que aún no comprendía, la había adquirido como quien compra una obra de arte. Se dirigió al baño y abrió la ducha. El agua caliente golpeó su cuerpo, llevándose parte de la tensión acumulada. Mientras el vapor llenaba la habitación, Marisol intentó poner orden en sus pensamientos. Un mes. Le había ofrecido quedarse un mes, con libertad para marcharse después. Podía confiar en su palabra. ¿Y si era una trampa para ganar su confianza? Pero también estaba la otra posibilidad, que fuera sincero, que realmente quisiera darle una oportunidad de conocerlo antes de tomar una decisión definitiva. ¿No era eso mejor que lo que su tío había hecho, decidir por ella sin consultarla? Salió de la ducha y se envolvió en una bata de algodón que encontró colgada junto al lavabo. Se miró en el espejo, el cabello mojado enmarcando su rostro. Sus ojos reflejaban determinación a pesar del cansancio. «Un mes», se dijo a sí misma, «puedo soportar un mes, y mientras tanto, descubriré qué es lo que realmente quiere Fadi Karam de mí». A las 8:05, Marisol descendió la escalera principal hacia el comedor. Había elegido un vestido sencillo pero elegante, de color verde esmeralda, uno de los muchos que había encontrado en su nuevo guardarropa. El corte era modesto pero favorecedor, resaltando su figura sin resultar provocativo. Había recogido su cabello en un moño bajo y llevaba como única joya el medallón de San Judas Tadeo. Fadi ya la esperaba, de pie junto a una mesa preparada para dos en un pequeño comedor privado, más íntimo que el gran salón que había vislumbrado durante su recorrido con doña Mercedes. Había cambiado el traje formal por unos pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas ligeramente remangadas, revelando antebrazos fuertes y morenos. «Señorita Hernández», la saludó con una leve inclinación de cabeza. «Está usted muy elegante». «Gracias a su generosidad», respondió ella tocando la tela de su vestido. «Aunque debo decir que prefiero ganarme mis propias cosas». Fadi sonrió levemente. «No lo dudo».
Por favor, siéntese. Le apartó la silla con un gesto de cortesía anticuada que Marisol encontró sorprendentemente encantador, a pesar de sí misma. Se sentó, observando la mesa bellamente dispuesta con porcelana fina y cristalería que brillaba bajo la luz de las velas. «He pedido que nos sirvan algunos platos tradicionales yucatecos», comentó Fadi mientras tomaba asiento frente a ella. «Pensé que sería una buena introducción a su nuevo hogar». «Temporal», le recordó Marisol. «Un mes, ¿recuerda?» Fadi inclinó levemente la cabeza. «Un mes», confirmó. Un camarero entró con la primera parte de la cena: sopa de lima, un caldo aromático con pollo, cítricos y tortilla frita típico de la región. El aroma despertó el apetito de Marisol, quien se dio cuenta de que apenas había comido en todo el día. «¿Puedo servirle vino?», ofreció Fadi, tomando una botella de vino blanco. «Prefiero mantener la mente clara. Gracias». «Agua estará bien». Algo parecido a la admiración brilló en los ojos de Fadi mientras servía agua en su copa. «Prudente», comentó. «Me gusta eso en una persona». Comieron en silencio durante unos minutos, hasta que Marisol finalmente decidió abordar el elefante en la habitación. «Señor al-Badawi, Fadi, por favor, si vamos a compartir techo, podemos dejar las formalidades. Fadi, entonces, quiero entender qué espera exactamente de mí durante este arreglo». El hombre dejó su cuchara y la miró directamente a los ojos. «Honestidad. Eso es lo primero que espero. No pretenda emociones que no siente. No finja interés donde no lo hay. No me tenga miedo si no le he dado razones para ello». Marisol parpadeó, sorprendida por la respuesta. «¿Y qué más? Que me permita conocerla, la verdadera Marisol Hernández, no la versión que cree que debo querer ver». «¿Por qué? ¿Por qué yo? Podría tener a cualquier mujer. Mujeres hermosas, educadas, de su mismo nivel social. ¿Por qué pagar $500,000 por la sobrina de un restaurantero endeudado?». Fadi la observó en silencio durante unos segundos que parecieron estirarse eternamente. Luego, para sorpresa de Marisol, sonrió. No una sonrisa cortés o calculada, sino una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, suavizando sus rasgos severos y haciendo que sus ojos verdes brillaran. Porque cuando la vi por primera vez, sirviendo mesas en aquel pequeño restaurante, sonriendo a los clientes con genuina amabilidad, resolviendo problemas con eficiencia, manteniendo la calma ante la incompetencia de su tío, vi algo que no he encontrado en las mujeres de mi círculo social. «¿Y qué fue lo que vio?», preguntó Marisol, incapaz de ocultar su curiosidad. Fadi pareció considerar cuidadosamente su respuesta. «Autenticidad. Fuerza. Una mujer que no necesita fingir ser quien no es». El camarero regresó con el plato principal: cochinita pibil, la especialidad yucateca de cerdo marinado en achiote y cocido lentamente en horno de tierra, acompañada de tortillas recién hechas y cebolla morada encurtida. El aroma especiado llenó la habitación. «No me conoce lo suficiente para hacer esas afirmaciones», respondió Marisol mientras el camarero se retiraba discretamente. «Conozco lo suficiente. Y quiero conocer más». Había una intensidad en su mirada que hizo que Marisol desviara la suya, súbitamente consciente del calor que subía a sus mejillas. Se concentró en su plato, probando la cochinita que se deshacía en su boca con un equilibrio perfecto de sabores. «Esto está delicioso», comentó, cambiando deliberadamente de tema. «La gastronomía yucateca es una de mis favoritas», respondió Fadi, siguiéndole la corriente. «Fusiona elementos mayas, españoles y libaneses creando algo único. ¿Como usted?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Fadi arqueó una ceja. «Como yo. Mezcla de culturas, libanés y mexicano. Mi padre nació en Beirut, mi madre en Mérida. Ambos de familias con raíces en el comercio. Se conocieron cuando mi padre vino a expandir los negocios familiares en México. ¿Y usted? ¿Dónde nació?». «Aquí en Mérida. Pero pasé años estudiando en Beirut y en Estados Unidos antes de regresar para hacerme cargo de los negocios familiares cuando mi padre enfermó». La conversación fluyó más fácilmente después de eso, manteniéndose en temas seguros: la historia de Yucatán, las diferencias culturales entre Guanajuato y la península, los desafíos de mantener vivas las tradiciones culinarias.
Fadi resultó ser un conversador culto y atento, escuchando con genuino interés sus opiniones y compartiendo conocimientos sin resultar condescendiente. Para cuando llegó el postre, papatzules, un dulce tradicional de masa y miel, Marisol se encontró sorprendentemente relajada en su compañía. No había olvidado las circunstancias de su llegada, pero comenzaba a ver al hombre más allá de la etiqueta de comprador que le había asignado inicialmente. «Mañana tengo reuniones durante la mañana», comentó Fadi mientras tomaban café, «pero me gustaría mostrarle Mérida por la tarde, si le apetece». «¿Tengo elección?». No pudo evitar el tono ligeramente sarcástico. Los ojos verdes de Fadi se fijaron en los suyos con intensidad. «Siempre tendrá elección conmigo, Marisol. Eso se lo prometo». La sinceridad en su voz la desarmó momentáneamente. «Entonces, sí, me gustaría conocer la ciudad». «Excelente. Le pediré a doña Mercedes que la atienda por la mañana. Cualquier cosa que necesite, no dude en pedírsela». Se levantó con elegancia, indicando que la cena había concluido. «La veré mañana entonces, que descanse». Marisol se puso de pie y tras un momento de duda extendió su mano. «Buenas noches, y Fadi». Él tomó su mano, pero en lugar de estrecharla, la llevó a sus labios y depositó un beso casi imperceptible sobre sus nudillos. El gesto, anticuado y formal, envió un inesperado escalofrío por la espalda de Marisol. «Buenas noches, Marisol». De vuelta en su habitación, Marisol se cambió al camisón de seda que encontró sobre la cama y se acercó a los ventanales que daban al jardín. La noche yucateca era cálida y húmeda, llena de sonidos de insectos y el ocasional canto de un ave nocturna. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado, aparentemente tan cerca que casi podría tocarlas. Todo había cambiado en su vida en apenas 24 horas. Se encontraba en un lugar desconocido, bajo el techo de un hombre extraño, en circunstancias que jamás habría elegido voluntariamente. Y sin embargo, Fadi Karam al-Badawi no era el monstruo que había temido encontrar. Era enigmático, ciertamente, controlador, quizás, pero también educado, respetuoso, y lo más desconcertante de todo, parecía genuinamente interesado en conocerla como persona, no solo como posesión. ¿Podía confiar en él? Aún no. Podía comenzar a bajar sus defensas, al menos lo suficiente para entender qué era lo que realmente quería de ella. Tal vez. Se metió en la cama, hundiéndose en el colchón más cómodo en el que había dormido jamás. Mientras el sueño la reclamaba, su último pensamiento consciente fue que, fuera cual fuera el plan de Fadi Karam, ella no era una mujer que se doblegara fácilmente. Jugaría su juego por ahora, pero en sus propios términos. Marisol despertó con los primeros rayos del sol, filtrándose a través de las cortinas. Por un momento desorientador, no reconoció dónde estaba. Luego los recuerdos del día anterior cayeron sobre ella como una cascada fría. San Miguel de Allende, su tío, el avión, Mérida, Fadi. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, incorporándose en la cama y asegurándose de estar decentemente cubierta. Una joven mucama de unos 20 años entró con una bandeja. «Buenos días, señorita Hernández. Le traigo el desayuno. Soy Lupita. Estaré a su servicio personal». «Gracias, Lupita. Pero no era necesario que me trajeras el desayuno a la cama». La muchacha sonrió tímidamente mientras colocaba la bandeja sobre una mesita cercana. El señor Fadi ordenó que se le atendiera con toda consideración. El desayuno incluye café de olla, jugo de naranja recién exprimido, pan dulce tradicional y huevos motuleños. El aroma del café y los huevos hizo que el estómago de Marisol rugiera. Se dio cuenta de que, a pesar de la cena de la noche anterior, seguía hambrienta. El estrés emocional debía estar consumiendo sus energías. «¿El señor Fadi ya desayunó?», preguntó mientras se levantaba y se ponía una bata. «Salió temprano, señorita. Tenía reuniones en la ciudad. Dejó esto para usted». Lupita le entregó un sobre similar al que había recibido en el avión. Dentro había una nota manuscrita y una tarjeta de crédito dorada. «Marisol, lamento no poder acompañarla esta mañana. La recogeré a las 2 p.m. para nuestro recorrido por la ciudad. Mientras tanto, siéntase libre de explorar la hacienda.
La tarjeta adjunta está a su nombre para cualquier cosa que pueda necesitar. Fadi. Marisol observó la tarjeta de crédito con suspicacia. Por un lado, apreciaba la consideración. Por otro, sentía que era otra forma de comprarla. Lupita, ¿hace mucho que trabajas para el señor Fadi?, preguntó mientras se sentaba a disfrutar del desayuno. 3 años, señorita. Mi madre también trabaja aquí, en la cocina. ¿Y cómo es? ¿Como empleador? Lupita pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió con naturalidad mientras ordenaba discretamente la habitación. Es muy justo, señorita. Paga bien, respeta nuestros horarios y días libres. Cuando mi hermanito estuvo enfermo el año pasado, el señor Fadi se aseguró de que recibiera atención en la mejor clínica de Mérida y cubrió todos los gastos. Ya veo, murmuró Marisol, absorbiendo esta nueva información sobre el hombre que la había comprado. ¿Necesita algo más, señorita? No, gracias, Lupita, y por favor llámame Marisol. La joven sonrió, claramente aliviada por la informalidad. Como usted diga, Marisol, estaré disponible si me necesita. Después del desayuno, Marisol decidió explorar la hacienda. Se vistió con unos pantalones ligeros y una blusa fresca que encontró en su guardarropa. Calzó unas cómodas sandalias y salió de su suite. La hacienda Karam era aún más impresionante a la luz del día. El edificio principal de estilo colonial estaba organizado en torno a varios patios interiores, con fuentes y vegetación exuberante. Columnas blancas sostenían techos altos que mantenían los espacios frescos a pesar del calor exterior. Los suelos de mosaicos hidráulicos formaban intrincados diseños geométricos que mezclaban patrones mayas y árabes. En su recorrido, Marisol descubrió una biblioteca impresionante con estanterías que llegaban hasta el techo, llenas de volúmenes en varios idiomas. Un piano de cola ocupaba una esquina de la sala. ¿Le gusta la música, señorita? Marisol se giró, sobresaltada. Doña Mercedes había entrado silenciosamente en la habitación. Sí, mucho, aunque nunca aprendí a tocar ningún instrumento. El señor Fadi toca el piano. No lo hace a menudo, solo cuando está particularmente pensativo. ¿Lleva mucho tiempo trabajando para él?, preguntó Marisol, curiosa por conocer más sobre el misterioso hombre que ahora dominaba su vida. Desde que era un niño, respondió la mujer con una sonrisa nostálgica. Trabajé para sus padres primero. Vi crecer a Fadi y a sus hermanos. ¿Tiene hermanos? 2 hermanas y un hermano, todos menores que él. Están estudiando en el extranjero. Vienen de visita en vacaciones. Marisol asimiló esta información. La imagen del solitario y frío hombre de negocios comenzaba a complementarse con la de un hermano mayor, un hijo, un empleador justo según Lupita. Doña Mercedes, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto, señorita. ¿Qué opina usted de cómo llegué aquí? ¿De este acuerdo entre Fadi y mi tío? La mujer mayor la miró con ojos sabios y cansados. No es mi lugar juzgar las decisiones del señor Fadi, pero puedo decirle que nunca antes lo había visto tan interesado en alguien. ¿Interesado? Transformó toda el ala este para usted. Personalmente seleccionó cada mueble, cada detalle, estudió sus gustos, sus hábitos. Ha estado planeando su llegada durante meses. Un escalofrío recorrió la espalda de Marisol. ¿Meses? ¿La había estado observando durante meses? Eso suena más aterrador que romántico, doña Mercedes. La mujer sonrió enigmáticamente. Quizás. O quizás es la forma en que un hombre que nunca ha sabido expresar sus sentimientos intenta crear un espacio perfecto para alguien que le importa. Antes de que Marisol pudiera responder, el sonido de un teléfono interrumpió la conversación. Doña Mercedes sacó un dispositivo de su bolsillo. El señor Fadi está regresando para almorzar. Pide que se le informe si desea acompañarlo. Marisol dudó. Parte de ella quería mantener distancia, recordarse a sí misma que estaba aquí contra su voluntad inicial. Otra parte, sin embargo, sentía curiosidad por conocer más a este enigmático hombre. Dígale que me reuniré con él para el almuerzo, decidió finalmente. El almuerzo se sirvió en una terraza sombreada con vista a los jardines traseros de la hacienda. Fadi ya estaba allí cuando Marisol llegó, vestido más casual que el día anterior,
con pantalones claros y una camisa de lino azul marino con las mangas remangadas. Se puso de pie cuando la vio acercarse. «Marisol, me alegra que hayas decidido acompañarme. Gracias por la invitación», respondió ella tomando asiento. «¿Cómo fueron tus reuniones?» «Productivas. Estamos expandiendo nuestras operaciones en el Caribe. Pero estoy seguro de que no quieres escuchar sobre logística comercial y negociaciones de contratos. En realidad me interesa. Ayudaba a administrar el restaurante de mi tío, aunque a pequeña escala». Fadi pareció genuinamente sorprendido. «No lo sabía. Pensé que solo trabajabas como camarera». «Oficialmente sí. Pero mi tío...» Marisol hizo una pausa. El recuerdo de la traición de Emilio aún fresco. «Digamos que necesitaba ayuda con los números». «Entiendo. Bueno, en ese caso, permíteme contarte sobre nuestro nuevo proyecto mientras almorzamos». Para sorpresa de Marisol, la conversación fluyó naturalmente. Fadi le explicó los entresijos de la exportación de productos yucatecos a mercados internacionales, desde textiles hasta miel y especias. No le hablaba como si fuera tonta o desinteresada, sino como a una igual, respondiendo sus preguntas con paciencia y detalle. «Eres más inteligente de lo que esperaba», comentó en un momento dado, para luego parecer avergonzado por sus propias palabras. «Lo siento», eso sonó condescendiente. «Lo fue», concordó Marisol, pero no pudo evitar sonreír. «¿Qué esperabas? ¿Una chica bonita pero tonta que solo sabría servir mesas?» «No, no es eso. Es solo que muchas personas no muestran interés en los aspectos comerciales. Se aburren rápidamente. Bueno, cuando dependes de cada peso que entra para mantener un negocio a flote, aprendes a interesarte por los números». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras terminaban el almuerzo. Finalmente, Fadi miró su reloj. «Son casi las 2. ¿Estás lista para conocer Mérida?» «Sí, me gustaría mucho». Recorrieron el centro histórico de Mérida en un automóvil con chofer, deteniéndose ocasionalmente para caminar por plazas y calles pintorescas. Fadi resultó ser un guía sorprendentemente bueno, conocedor de la historia y arquitectura de cada edificio importante. «Esa es la Catedral de San Ildefonso, la más antigua del continente», explicó mientras contemplaban la imponente estructura colonial. «Y por allá está el Palacio de Gobierno, con los famosos murales de Fernando Castro Pacheco que narran la historia de Yucatán». «Es hermoso», murmuró Marisol, genuinamente impresionada por la elegancia de la Ciudad Blanca, como se conocía a Mérida por sus edificios de caliza. Mientras caminaban por el Paseo de Montejo, la avenida principal flanqueada por mansiones históricas que recordaban a los Campos Elíseos de París, Fadi ocasionalmente saludaba a conocidos que los miraban con evidente curiosidad. «La gente nos observa», comentó Marisol en voz baja. «Es natural. No suelo pasear por la ciudad en compañía femenina». «¿No tienes pareja? ¿Nunca has estado casado?» Fadi negó con la cabeza. «No. Los negocios siempre han sido mi prioridad. Hasta ahora», observó Marisol, «hasta que decidiste comprar una esposa». El rostro de Fadi se tensó ligeramente. «No te compré como esposa, Marisol. Pagué las deudas de tu tío a cambio de la oportunidad de conocerte. Nada más». «¿Y si no te gusto después de conocerme mejor?» Los ojos verdes de Fadi se fijaron en los suyos con intensidad. «Eso es altamente improbable». El calor subió a las mejillas de Marisol y desvió la mirada, súbitamente consciente de lo cerca que estaban el uno del otro en la acera estrecha. Continuaron su recorrido, deteniéndose en un elegante café en la Plaza Grande para refrescarse. Desde su mesa podían observar el ir y venir de turistas y locales disfrutando de la tarde soleada. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Marisol, removiendo su limonada con la pajita. «Por supuesto. ¿Por qué este método tan poco convencional para conocer a alguien? Podrías simplemente haberme invitado a salir aquella noche en el restaurante». Fadi pareció considerar cuidadosamente su respuesta. «Quizás debía hacerlo, pero cuando investigué un poco y descubrí la situación de tu tío, las deudas que tenía y con quién, me preocupé. Esa gente no es conocida por su paciencia o compasión. Quise resolver ese problema y al mismo tiempo crear una situación donde pudiera conocerte sin... ¿Sin qué?
sin las limitaciones de las citas convencionales, sin la presión de impresionar o las expectativas sociales. Quería conocer a la verdadera Marisol, no a la versión que se muestra en una primera cita. Así que me compraste para poder observarme en cautiverio, resumió Marisol con un toque de amargura. Fadi frunció el ceño. Cuando lo pones así, suena terrible. No era esa mi intención. ¿Y cuál era exactamente tu intención? Protegerte, conocerte, y sí, tal vez cortejarte, si me lo permites. La sinceridad en su voz desarmó a Marisol. Había esperado excusas, quizás manipulación, pero no esta honestidad directa. Eres un hombre extraño, Fadi Karam. Lo tomaré como un cumplido, respondió él con una leve sonrisa. La tarde avanzó entre conversaciones sobre la ciudad, sus habitantes y las tradiciones yucatecas. Fadi le mostró el mercado Lucas de Gálvez, vibrante de colores y olores, donde compraron dulces tradicionales y artesanías. Para cuando regresaron a la hacienda, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Marisol se sorprendió al darse cuenta de que había disfrutado genuinamente del día, casi olvidando momentáneamente las extrañas circunstancias que la habían traído a Mérida. Después de refrescarse y cambiar su ropa por algo más formal para la cena, Marisol decidió explorar un poco más la hacienda. El crepúsculo bañaba los jardines en una luz dorada, creando sombras alargadas y misteriosas entre los árboles y arbustos. Mientras caminaba por los senderos de grava blanca, Marisol reflexionaba sobre los últimos 2 días. Todo había sucedido tan rápido que apenas había tenido tiempo para procesar sus emociones. La traición de su tío, el viaje a Mérida, y este hombre enigmático que la desconcertaba cada vez más. Un sonido suave interrumpió sus pensamientos. Música. Alguien tocaba el piano en alguna parte de la hacienda. Siguió la melodía, una pieza clásica que no supo identificar, pero que transmitía una profunda melancolía. El sonido la llevó hasta una terraza lateral con grandes ventanales abiertos. Desde allí, sin ser vista, pudo observar a Fadi sentado ante el piano de cola que había visto en la biblioteca. Sus dedos largos se movían con sorprendente agilidad sobre las teclas, su rostro habitualmente impasible, transformado por la emoción de la música. Había algo íntimo y vulnerable en la escena que hizo que Marisol contuviera la respiración. Cuando la pieza terminó, Fadi permaneció inmóvil unos instantes, como si estuviera regresando de un lugar lejano. Marisol intentó retroceder silenciosamente, pero su sandalia crujió sobre la grava del jardín. ¿Quién está ahí? La voz de Fadi sonó alerta, casi defensiva. «Soy yo», respondió Marisol, dando un paso adelante para que la luz de la habitación iluminara su rostro. «Lo siento, no quería interrumpir». La expresión de Fadi se suavizó al verla. «No interrumpes». «Pasa, por favor». Marisol entró tímidamente en la habitación, admirando de nuevo la elegante biblioteca con sus altas estanterías y cómodos sillones de cuero. «Tocas muy bien», comentó. «¿Qué pieza era?» «Nocturno número 20 en do sostenido menor de Chopin», respondió Fadi cerrando con cuidado la tapa del piano. «Me ayuda a ordenar mis pensamientos. Nunca habría imaginado que un empresario como tú tendría tiempo para el piano. Mi madre insistió en que todos aprendiéramos un instrumento. Decía que la música enseña disciplina y expresión, 2 cualidades necesarias en los negocios. Tu madre suena como una mujer sabia». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Fadi. Lo era. Falleció hace 5 años. «Lo siento», dijo Marisol con sinceridad. «¿Y tú? ¿Tienes alguna afición fuera del trabajo en el restaurante?» Marisol se acercó a una de las estanterías, pasando los dedos por los lomos de los libros encuadernados en cuero. «Me gusta leer y cocinar, aunque supongo que eso está relacionado con el trabajo. Las recetas libanesas eran mi especialidad en el restaurante». «¿De verdad?» El interés de Fadi parecía auténtico. «Mi abuela paterna era una cocinera extraordinaria. Intenté aprender algunos de sus platos, pero nunca me salieron como a ella». «El secreto está en las especias», explicó Marisol, animándose con un tema que le apasionaba. «La mayoría de la gente no sabe cómo tostarlas correctamente para liberar sus aromas antes de usarlas. Tal vez podrías enseñarme algún día», sugirió Fadi, con una nota de esperanza en su voz que Marisol encontró extrañamente conmovedora. «Tal vez»,
concedió, y se sorprendió al darse cuenta de que no lo decía solo por cortesía. Un cómodo silencio se instaló entre ellos mientras Marisol continuaba explorando los libros. Encontró varios en árabe, otros en inglés, francés y, por supuesto, español. ¿Lees todos estos idiomas? Árabe e inglés con fluidez, francés lo suficiente para mantener una conversación básica, respondió Fadi, acercándose a donde ella estaba. Su presencia a su lado, alta y sólida, hizo que Marisol fuera intensamente consciente de la escasa distancia entre ellos. Impresionante, murmuró, sacando un volumen de poesía árabe. Mi padre insistió en que nunca olvidáramos nuestras raíces libanesas, incluso viviendo en México. El árabe era obligatorio en casa. Mis abuelos eran iguales, comentó Marisol, aunque nunca aprendí más que algunas frases básicas. ¿Como cuáles? Shu Ismak. ¿Cómo te llamas? Ismi Marisol. Me llamo Marisol. La sonrisa de Fadi se amplió. Tu pronunciación es bastante buena. Gracias. También sé pedir todos los platos del menú en árabe y regatear en el mercado, habilidades esenciales según mi abuelo. Fadi rió, un sonido cálido y auténtico que Marisol no le había escuchado antes. La transformación en su rostro habitualmente serio fue notable. Deberías reír más a menudo, dijo ella sin pensar. Te sienta bien. Un destello de sorpresa cruzó los ojos verdes de Fadi, seguido por algo más profundo que Marisol no supo identificar. Por un momento, pareció que iba a decir algo importante, pero el sonido de pasos en el pasillo rompió el momento. «Señor, la cena está servida», anunció doña Mercedes desde la puerta. «Gracias. Ya vamos». La cena transcurrió en un ambiente extrañamente íntimo. Conversaron sobre libros, música y recuerdos de infancia. Marisol descubrió que, cuando Fadi se relajaba, podía ser un conversador fascinante, con conocimientos sobre una amplia variedad de temas y un sutil sentido del humor que aparecía en los momentos más inesperados. «¿Cómo era tu vida en San Miguel de Allende?», preguntó Fadi mientras saboreaban un postre de coco y caramelo. Marisol consideró la pregunta. Sencilla. Trabajaba muchas horas en el restaurante. Los fines de semana a veces salía con algunas amigas, pero no demasiado. La situación económica nunca fue fácil después de que mis padres fallecieron. ¿Los extrañas mucho? Cada día, admitió Marisol, sorprendida por su propia sinceridad. Eran buenas personas. Mi padre era un contador respetado en la ciudad. Mi madre daba clases de primaria. El accidente... Su voz se quebró ligeramente. Fadi no presionó, esperando pacientemente a que continuara o cambiara de tema. El restaurante era su sueño, continuó finalmente Marisol. Lo abrieron con mucho esfuerzo, combinando las recetas tradicionales libanesas de la familia de mi padre con toques locales de Guanajuato. Cuando ellos murieron, mi tío Emilio se hizo cargo, pero nunca tuvo la pasión ni el talento para los negocios que tenía mi padre. Por eso terminó endeudado, concluyó Fadi. Sí, malas inversiones, préstamos a tasas abusivas, decisiones impulsivas. Intenté ayudarlo lo mejor que pude, pero nunca me escuchaba realmente. Después de todo, solo era su sobrina. ¿Qué podía saber yo de negocios? Mucho, por lo que he podido ver. Marisol sonrió ante el cumplido. Me gusta pensar que heredé algo del talento de mi padre para los números. ¿Nunca pensaste en estudiar una carrera? ¿Contabilidad, administración de empresas? Por supuesto que lo pensé. Incluso fui aceptada en la Universidad Autónoma de Guanajuato. Pero no había dinero para eso, y alguien tenía que mantener el restaurante a flote. Fadi la miró con intensidad. ¿Te gustaría retomar esos estudios algún día? La pregunta pilló desprevenida a Marisol. Supongo que sí, pero... La Universidad Autónoma de Yucatán tiene excelentes programas. Si decides quedarte después del mes acordado, podrías solicitar el ingreso para el próximo semestre. ¿Me estás ofreciendo financiar mis estudios? Marisol no sabía si sentirse halagada o indignada. Te estoy ofreciendo oportunidades, corrigió Fadi. Lo que elijas hacer con ellas dependerá únicamente de ti. Antes de que Marisol pudiera responder, un empleado entró apresuradamente en el comedor. Disculpe la interrupción, señor. Tiene una llamada urgente en su despacho. Es el señor Hakim, desde Líbano. Fadi se tensó visiblemente. Discúlpame, Marisol.
Debo atender esto. Por supuesto, respondió ella, curiosa por el repentino cambio en su actitud. Quedándose sola, Marisol terminó su postre lentamente, reflexionando sobre la conversación. ¿Estudiar en Mérida? La idea nunca se le habría ocurrido hace 3 días. ¿Y quedarse más allá del mes acordado? Hace apenas 48 horas hubiera rechazado la posibilidad de inmediato. Ahora no estaba tan segura. Decidió dar un paseo por los jardines para aclarar su mente. La noche era agradable, con una suave brisa que aliviaba el calor del día. Caminó entre arbustos de flores fragantes y palmeras que se mecían suavemente hasta llegar a una pequeña fuente rodeada de bancos de piedra. Se sentó, escuchando el relajante sonido del agua. El cielo estaba despejado, mostrando un impresionante tapiz de estrellas que parecían más brillantes y cercanas que en San Miguel de Allende. «Es hermoso, ¿verdad?». La voz de Fadi la sobresaltó. No lo había oído acercarse. «Lo siento», se disculpó él, notando su reacción. «No quería asustarte. No pasa nada. Sí, es hermoso. Nunca había visto tantas estrellas». Fadi se sentó junto a ella, manteniendo una respetuosa distancia. «La contaminación lumínica es mínima aquí. Mi bisabuelo compró estas tierras precisamente por la vista del cielo nocturno. Era un aficionado a la astronomía». Marisol observó su perfil recortado contra la noche. Parecía tenso, preocupado. «¿Todo bien con tu llamada?», se aventuró a preguntar. Fadi tardó un momento en responder. «Negocios familiares en Beirut. Nada de qué preocuparse». Pero su tono contradecía sus palabras. Marisol decidió no insistir. «¿Conoces las constelaciones?», preguntó en su lugar. La tensión en el rostro de Fadi pareció disolverse un poco. «Algunas. Mi padre me las enseñaba cuando era niño». Pasaron la siguiente media hora identificando las constelaciones visibles, con Fadi señalando patrones que Marisol nunca había notado antes y contando algunas de las historias mitológicas asociadas a ellas. «Siempre me ha gustado la historia de Perseo y Andrómeda», comentó Fadi, señalando un grupo de estrellas. «El héroe que rescata a la princesa encadenada a una roca». «Un poco anticuado, ¿no crees?», replicó Marisol con una sonrisa juguetona. «La damisela en apuros salvada por el valiente caballero». Fadi la miró con seriedad. «Tal vez, pero creo que todos a veces necesitamos ser salvados, incluso los héroes, y no siempre son los hombres quienes salvan a las mujeres». «Eso es sorprendentemente progresista viniendo de alguien que compró una esposa», observó Marisol, medio en broma, medio en serio. Para su sorpresa, Fadi no se molestó. «Touché. Aunque insisto en que no te compré como esposa, solo compré tiempo. Y oportunidad». «¿Oportunidad para qué exactamente?». «Para conocernos, para ver si podría existir algo real entre nosotros, más allá de las circunstancias que nos unieron». La honestidad en su voz desarmó a Marisol. No había pretensiones, ni juegos, solo una sinceridad que encontraba difícil de resistir. «Eres un enigma, Fadi Karam», murmuró. «No tanto. Solo un hombre que encontró formas poco convencionales de conseguir lo que quiere». «¿Y qué es lo que quieres?». La pregunta salió como un susurro. Fadi la miró directamente, sus ojos verdes brillando a la luz de las estrellas. «A ti, Marisol, pero no como una posesión, como una compañera que me elija libremente». El corazón de Marisol dio un vuelco ante la intensidad de sus palabras. Parte de ella quería mantener las defensas altas, recordarse a sí misma las extrañas circunstancias que la habían traído a la hacienda. Pero otra parte, cada vez más fuerte, se sentía irremediablemente atraída por este hombre complejo y contradictorio. «Es tarde», dijo finalmente, rompiendo el momento. «Debería ir a descansar». Fadi asintió respetando su retirada. «Por supuesto. Te acompañaré hasta la casa». Caminaron en silencio, un silencio cargado de palabras no dichas y emociones apenas contenidas. En la puerta de su habitación, Fadi se detuvo. «Buenas noches, Marisol». «Buenas noches, Fadi». Por un instante, pareció que podría inclinarse para besarla. Marisol contuvo la respiración, descubriendo con sorpresa que no rechazaría ese beso si llegaba. Pero Fadi simplemente tomó su mano, depositó un suave beso en sus nudillos y se alejó por el pasillo. Esa noche, Marisol tardó en conciliar el sueño.
Su mente giraba en torno a las revelaciones del día, a la compleja personalidad de Fadi y a sus propios sentimientos contradictorios. Cuando finalmente se durmió, soñó con estrellas, música de piano y ojos verdes que parecían ver directamente su alma. La mañana siguiente, amaneció con una sorpresa. Lluvia. Un fenómeno relativamente raro en Mérida en esa época del año. Marisol observó desde su ventana cómo las gotas golpeaban con fuerza los cristales, creando intrincados patrones que recordaban las lágrimas. Lupita le informó durante el desayuno que Fadi había tenido que salir temprano para atender asuntos urgentes en la ciudad. «El señor dejó esto para usted», dijo la muchacha, entregándole un sobre. Dentro había una breve nota. «Marisol, asuntos inesperados requieren mi atención. Regresaré para la cena. Por favor, considera la hacienda como tu hogar. Hay un coche y un chofer a tu disposición si deseas salir. Fadi». Con el día lluvioso y sin Fadi para distraerla, Marisol decidió que era un buen momento para evaluar su situación objetivamente. Había pasado casi 3 días en la hacienda, y aunque su anfitrión había sido impecablemente respetuoso, las circunstancias de su llegada seguían siendo profundamente problemáticas. ¿Debería intentar contactar a las autoridades? ¿Pero qué diría exactamente? Técnicamente, Fadi había pagado deudas de su tío, no había comprado a una persona, lo cual sería ilegal, y aunque sentía que su libertad había sido comprometida inicialmente, ahora sabía que podía marcharse cuando quisiera. Decidió llamar a su tío. Necesitaba escuchar su versión completa, entender mejor qué tipo de acuerdo había hecho realmente con Fadi. Marcó el número del restaurante, sintiendo una punzada de nostalgia al escuchar los sonidos familiares del negocio familiar en segundo plano cuando su tío contestó. «Marisol, ¿eres tú?». La voz de Emilio sonaba nerviosa, ansiosa. «Sí, tío, soy yo. Gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Te han tratado bien?». La preocupación en su voz parecía genuina, lo que desconcertó a Marisol. «Estoy bien. Mejor de lo que esperaba, considerando que me vendiste como si fuera ganado». Un pesado silencio siguió a sus palabras. Luego, un suspiro profundo. «Mari, sé que lo que hice es imperdonable, pero tienes que creerme, estaba desesperado. Esos hombres amenazaron con quemar el restaurante, con lastimarte a ti. ¿Y la solución fue entregarme a un extraño? No a cualquier extraño. Karam vino a verme después de aquella noche que cenó en el restaurante. Me habló de ti, de cómo te había observado trabajar, cómo manejabas todo con eficiencia. Dijo que podía ver que tenías potencial para mucho más que servir mesas en un pequeño restaurante en San Miguel de Allende. Cuando descubrió mis problemas financieros, ofreció una solución. ¿Venderte a su sobrina? No, Mari. Él nunca usó esas palabras. Dijo que pagaría todas mis deudas si yo le permitía llevarte a Mérida para conocerte mejor. Dijo que quería cortejarte adecuadamente, pero temía que lo rechazaras de inmediato si se presentaba como un pretendiente normal, dada la diferencia de edad y posición social. Marisol frunció el ceño, procesando esta información. Así que decidió por mí, quitarme la opción de rechazarlo. Lo sé, estuvo mal, pero Mari, él insistió en que tendrías libertad para marcharte cuando quisieras. Dijo que solo quería una oportunidad para mostrarte quién era realmente, sin prejuicios. Podría haberme dicho todo eso él mismo, tío, no secuestrarme prácticamente. Tienes razón, yo debí negarme. Pero el dinero era tanto dinero, Mari, no solo para pagar las deudas, sino también para renovar el restaurante, para darte una vida mejor si decidías volver. Marisol sintió que su indignación flaqueaba ligeramente. Su tío había actuado mal, terriblemente mal, pero sus intenciones no habían sido puramente egoístas. ¿Has usado el dinero para eso? ¿Para renovar el restaurante? Sí, la voz de Emilio se animó un poco. Deberías verlo, Mari. Nuevos hornos, mesas, decoración. Y contraté a un administrador profesional, alguien que sabe lo que hace. Siempre tuviste razón sobre eso. Yo no servía para manejar el negocio. Al menos has aprendido algo, murmuró Marisol, pero sin verdadera malicia. ¿Cómo es él contigo, Mari? ¿Te trata bien? Si no es así, dímelo y encontraré la manera de traerte de vuelta, aunque tenga que vender el restaurante. La preocupación en su voz parecía sincera,
lo que ablandó un poco más el corazón de Marisol. Me trata bien, tío. Es diferente a lo que esperaba. Respetuoso, atento. No ha intentado nada inapropiado. Eso me tranquiliza. ¿Crees que podrás perdonarme algún día? Marisol suspiró. No lo sé, tío. Necesito tiempo. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que te quiero, Mari. Eres lo único que me queda de mi hermano. Todo lo que hice, incluso lo malo, fue pensando en protegerte. Después de colgar, Marisol se quedó mirando por la ventana, observando la lluvia que ahora caía más suavemente. La conversación con su tío había aclarado algunas cosas, pero también había planteado nuevas preguntas sobre Fadi y sus verdaderas intenciones. La lluvia cesó alrededor del mediodía, dejando tras de sí un aire limpio y fresco que invitaba a explorar. Marisol decidió aprovechar la oferta del coche y chófer para conocer más de Mérida por su cuenta sin la presencia dominante de Fadi. ¿A dónde desea ir, señorita?, preguntó el chófer, un hombre de mediana edad llamado Miguel. Me gustaría ver algún sitio que los turistas no suelen visitar, respondió Marisol. Algo auténtico, donde pueda conocer la verdadera Mérida. Miguel sonrió, claramente complacido con la solicitud. Conozco el lugar perfecto. La llevó a un barrio llamado Santiago, menos lujoso que el centro histórico pero rebosante de vida local. Allí, Marisol paseó por un mercado tradicional donde vendedores yucatecos ofrecían desde especias y frutas tropicales hasta textiles hechos a mano y joyería artesanal. Sentada en un pequeño café frente a una iglesia colonial, saboreando un tradicional chocolate caliente preparado con canela y especias mayas, Marisol observaba la vida cotidiana desarrollándose ante sus ojos. Ancianos conversando en los bancos de la plaza, madres con sus hijos regresando de la escuela, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías. ¿Primera vez en Mérida?, preguntó la camarera, una mujer mayor de rostro amable y cabello canoso, recogido en un moño. Sí, llegué hace pocos días. ¿Turista? Marisol dudó. ¿Qué era exactamente? ¿Invitada? ¿Prisionera de lujo? ¿Potencial novia comprada? Es complicado, respondió finalmente. La mujer sonrió con complicidad. Las mejores historias siempre lo son, mija. ¿Vienes de la capital? De Guanajuato, San Miguel de Allende. Ah, hermoso lugar. Estuve allí una vez, hace muchos años. ¿Y qué te trae a Mérida? Nuevamente, la pregunta aparentemente simple resultaba difícil de responder. Un hombre, dijo simplemente. La camarera asintió con conocimiento, como si esa respuesta explicara todo. El corazón nos lleva a lugares inesperados, ¿verdad? No estoy segura de que sea mi corazón el que me trajo aquí, murmuró Marisol. No, entonces debes averiguar si quieres que tu corazón te mantenga aquí, respondió la mujer con sorprendente perspicacia antes de alejarse para atender a otros clientes. Marisol meditó sobre esas palabras mientras terminaba su chocolate. ¿Quería su corazón mantenerla en Mérida? Apenas conocía a Fadi, y las circunstancias de su encuentro distaban mucho de ser románticas. Y sin embargo, había algo en él, en su intensidad, su honestidad directa, incluso en sus métodos poco convencionales, que la intrigaba profundamente. Continuó su exploración por el barrio, eventualmente encontrando una pequeña librería donde compró un libro sobre la historia de Yucatán. Quería entender mejor la cultura y las tradiciones del lugar donde ahora se encontraba. De regreso a la hacienda, Marisol sintió una extraña sensación, como si volviera a un lugar familiar. Era desconcertante pensar que en apenas 3 días, la imponente propiedad había comenzado a sentirse menos como una prisión dorada y más como ¿un hogar? No, aún no, pero quizás un lugar donde podría encontrarse a sí misma. Doña Mercedes la recibió con noticias inesperadas. El señor Fadi llamó. No podrá regresar para la cena. Surgieron complicaciones en sus negocios que requieren su presencia en Cancún. Volverá mañana por la tarde. Una mezcla contradictoria de alivio y decepción invadió a Marisol. Gracias por avisarme, doña Mercedes. También pidió que le informara que tiene total libertad para usar la biblioteca, la piscina, los jardines, cualquier parte de la hacienda que desee. Marisol aprovechó la ausencia de Fadi para explorar más libremente.
Descubrió un pequeño estudio con computadoras y conexión a Internet, donde pudo investigar más sobre el imperio empresarial de los Karam. Fadi no había exagerado. Sus negocios abarcaban desde la exportación de productos tradicionales yucatecos hasta desarrollos turísticos de lujo en la Riviera Maya, pasando por una fundación que preservaba el patrimonio cultural libanés-mexicano. También encontró algunos artículos que mencionaban a Fadi como uno de los solteros más codiciados de la península, siempre esquivo con la prensa y extremadamente privado con su vida personal. Las pocas fotografías que aparecían lo mostraban serio en eventos de negocios o galas benéficas, casi siempre solo. Esa noche cenó en la terraza, disfrutando de la brisa nocturna y el canto de los insectos. Sin la presencia intimidante de Fadi, pudo conversar más libremente con el personal de la hacienda, descubriendo que muchos llevaban décadas trabajando para la familia Karam y hablaban de Fadi con genuino respeto, no con el temor que suele inspirar un empleador tiránico. El señor siempre ha sido reservado, incluso de niño, comentó doña Mercedes mientras compartían un postre de caramelo. Demasiada responsabilidad desde muy joven, especialmente después de la enfermedad de su padre. ¿Qué le sucedió a su padre?, preguntó Marisol. Un derrame cerebral cuando el señor Fadi tenía apenas 22 años. Quedó parcialmente paralizado. Fadi tuvo que hacerse cargo de los negocios familiares mientras terminaba sus estudios. Su padre falleció 3 años después. Debió ser difícil. Lo fue, pero el joven Fadi nunca se quejó. Asumió la responsabilidad con dignidad, cuidó de su madre y sus hermanos y expandió los negocios más allá de lo que su padre había logrado. Esta nueva información añadía capas a la compleja personalidad de Fadi. No era solo el empresario frío y calculador que había comprado a una mujer. Era también un hijo que había asumido responsabilidades familiares en circunstancias difíciles, un hermano que velaba por los suyos. A la mañana siguiente, Marisol despertó con una idea. Si iba a pasar un mes en la hacienda, quería sentirse útil, no como una invitada ociosa o un trofeo adquirido. Después del desayuno, se dirigió a la cocina donde el personal preparaba los alimentos. «Buenos días», saludó, captando la atención de los cocineros que la miraron con sorpresa. Me preguntaba si podría ayudar en algo. El chef principal, un hombre robusto de unos 50 años, pareció desconcertado. «¿Ayudar, señorita? No es necesario, estamos aquí para servirle». «Lo sé, pero me gusta cocinar. En San Miguel de Allende trabajaba en el restaurante de mi familia. Pensé que quizás podría preparar algo especial para la cena, ya que el señor Fadi regresa hoy». Tras un momento de confusión inicial, el chef sonrió. «Por supuesto, señorita. ¿Qué tenía en mente?» «Me gustaría preparar algunos platos libaneses tradicionales, si tienen los ingredientes necesarios». Pronto, la cocina se transformó en un espacio de colaboración. Marisol explicaba las recetas heredadas de sus abuelos, mientras el personal la ayudaba a localizar especias y preparar los ingredientes. Para su sorpresa, muchos de los sabores libaneses encontraban paralelismos en la cocina yucateca. El uso de cítricos, especias aromáticas y técnicas de cocción lenta. Prepararon kibe, pequeñas croquetas de carne molida y trigo bulgur, tabulé, una ensalada fresca de perejil, tomate y menta, y shish taouk, brochetas de pollo marinadas en yogurt y especias. Como postre, Marisol enseñó a hacer mamul, pequeñas galletas rellenas de dátiles y nueces perfumadas con agua de rosas. El tiempo pasó volando entre risas, intercambio de técnicas culinarias y anécdotas. Por primera vez desde su llegada a Mérida, Marisol se sintió completamente a gusto, en su elemento, haciendo algo que amaba y compartiendo conocimientos que valoraba. «La comida es el lenguaje universal», comentó mientras horneaban el mamul. «Mi abuela decía que puedes conocer el alma de un pueblo a través de sus platos tradicionales. Su abuela era una mujer sabia», respondió el chef. «Aquí en Yucatán creemos lo mismo. Cuando compartimos nuestra cochinita pibil o nuestro relleno negro, estamos compartiendo nuestra historia, nuestras raíces». A media tarde, mientras los platos reposaban y desarrollaban sabores, Lupita llegó corriendo a la cocina. «Señorita Marisol,
El señor Fadi acaba de llegar y pregunta por usted. Marisol se limpió las manos en el delantal que llevaba puesto. Gracias, Lupita. Dile que me reuniré con él en unos minutos. Necesito cambiarme primero. En su habitación, Marisol se duchó rápidamente para eliminar los aromas de la cocina y se cambió a un sencillo vestido color turquesa. Mientras cepillaba su cabello, se dio cuenta de que estaba nerviosa ante la perspectiva de ver a Fadi nuevamente. ¿Cómo reaccionaría al descubrir que había tomado la iniciativa en la cocina? Le molestaría que hubiera alterado las rutinas de la casa. Lo encontró en la biblioteca, revisando documentos con expresión concentrada. Al verla entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó sus facciones serias. Marisol, me alegra verte. Bienvenido de nuevo, respondió ella, sorprendida por la calidez en su propia voz. ¿Cómo fue tu viaje? Productivo pero agotador. Problemas con un proveedor en Cancún que requirieron mi atención personal. Se acercó a ella, observándola con atención. Te ves diferente hoy. Más relajada. Me he mantenido ocupada, explicó Marisol. De hecho, hay algo que debo confesarte. Fadi arqueó una ceja intrigado. ¿Confesarme? He invadido tu cocina, dijo con una pequeña sonrisa. Espero que no te importe, pero preparé la cena de hoy. Platos libaneses tradicionales, recetas de mi familia. Por un momento Fadi pareció genuinamente sorprendido. Luego una sonrisa amplia y sincera iluminó su rostro. ¿De verdad? Eso es inesperado y maravilloso. ¿No estás molesto? No quería sobrepasar límites o hacer sentir incómodo a tu personal. ¿Molesto? Al contrario, estoy impresionado por tu iniciativa. Su mirada se volvió más intensa. Muchas personas en tu situación se limitarían a existir pasivamente, esperando que pasara el mes acordado. Tú, en cambio, haces tuyo el espacio a tu alrededor. Es admirable. El cumplido, tan específico y observador, provocó un inesperado calor en las mejillas de Marisol. Gracias. Nunca he sido buena estando quieta sin hacer nada útil. Una cualidad que valoro enormemente, respondió Fadi. Ahora estoy aún más ansioso por la cena. Hace años que no pruebo auténtica comida libanesa casera. La cena fue un éxito rotundo. Fadi probó cada plato con genuino entusiasmo, cerrando ocasionalmente los ojos para saborear mejor los complejos aromas y sabores. Esto es extraordinario, Marisol, comentó entre bocados de kibé. Me transporta directamente a la cocina de mi abuela en Beirut. Me alegra que te guste. Las recetas han pasado de generación en generación en mi familia. Puedo saborearlo. Hay historia en cada bocado. Sus ojos verdes la miraban con una nueva forma de admiración. Tienes un don. La conversación fluyó naturalmente mientras disfrutaban de la comida. Fadi le contó sobre su viaje a Cancún, describiéndole los desarrollos turísticos que su empresa estaba construyendo con un enfoque en la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural y las comunidades locales. La mayoría de los inversionistas solo ven números y ganancias a corto plazo, explicó. Nosotros intentamos pensar en el legado que dejamos, en cómo beneficiamos a las comunidades donde operamos. Es una filosofía empresarial poco común, observó Marisol. Mi padre pensaba de manera similar con nuestro pequeño restaurante. Siempre decía que un buen negocio debía alimentar no solo el bolsillo, sino también el alma. Tu padre suena como un hombre sabio. Lo era, confirmó Marisol con una sonrisa nostálgica. Le habrías caído bien, creo. A pesar de, las circunstancias de mi llegada aquí. Fadi tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Sobre eso, espero que con el tiempo puedas entender por qué actué como lo hice. No justifico mis métodos, pero mis intenciones eran sinceras. Hablé con mi tío mientras estabas fuera, comentó Marisol, observando atentamente la reacción de Fadi. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. Entiendo. ¿Y qué te dijo? Me dio su versión de los hechos. Dijo que nunca usaste la palabra comprar cuando hablaste con él sobre mí, que lo que querías era una oportunidad para conocerme, para cortejarme. Es la verdad, confirmó Fadi, sosteniéndole la mirada. Aunque admito que aproveché su desesperación financiera para crear esa oportunidad. No es algo de lo que me sienta orgulloso.
¿Por qué no simplemente te acercaste a mí como una persona normal? ¿Por qué todo este elaborado plan? Fadi consideró la pregunta, como si estuviera buscando las palabras exactas para expresar algo complejo. Toda mi vida he operado en un mundo donde las relaciones están mediadas por intereses, donde las personas se acercan a mí por mi nombre, mi posición, mi dinero. Cuando te vi por primera vez en aquel restaurante, sirviendo mesas con dignidad y alegría genuina, vi algo auténtico, algo real. Hizo una pausa tomando un sorbo de agua. Temí que si me acercaba a ti convencionalmente, vería en tus ojos lo que he visto en tantos otros, cálculo, evaluación de lo que podría obtener de mí. O peor aún, intimidación, la sensación de no pertenecer al mismo mundo. Quería que me conocieras realmente, no solo la fachada o la cuenta bancaria. Así que, en lugar de arriesgarte a un rechazo, ¿decidiste comprar acceso garantizado a mí? La pregunta no contenía la acidez que habría tenido días atrás. Era más una observación que una acusación. Cuando lo pones así, suena manipulador y egoísta, admitió Fadi, y tal vez lo fue. Pero también era la única forma que se me ocurrió para crear un espacio donde pudiéramos conocernos sin los filtros y prejuicios habituales, donde pudieras ver al hombre, no al empresario o la cuenta bancaria. Marisol consideró sus palabras mientras saboreaba el último bocado de mamul. Había sinceridad en la voz de Fadi, una vulnerabilidad que contrastaba con su imagen pública de empresario implacable. Es una explicación interesante, concedió finalmente. No estoy segura de que justifique todo, pero al menos lo entiendo un poco mejor. Es todo lo que pido por ahora, entendimiento. El perdón, si llega, será en tu tiempo, no en el mío. La madurez en su respuesta sorprendió a Marisol. No intentaba presionarla, manipularla o acelerar un proceso que requería tiempo. Hay algo más que deberías saber, continuó Fadi después de un momento. La deuda de tu tío. Marisol se tensó. ¿Qué pasa con ella? No solo la pagué. Compré el préstamo completo del prestamista original y lo reestructuré con términos favorables para tu tío. El restaurante ahora es completamente suyo, sin hipotecas ni deudas pendientes. ¿Por qué harías eso? La sorpresa era evidente en su voz. Porque era lo correcto. No quería que sintieras que tu presencia aquí era el precio de la libertad financiera de tu tío. Quería que cuando decidieras quedarte o marcharte después del mes acordado, lo hicieras sin ese peso en tu conciencia. La revelación dejó a Marisol sin palabras. Era un gesto generoso que iba más allá del acuerdo original, uno que le otorgaba genuina libertad de elección. Gracias, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No tenías que hacer eso. Lo sé. El resto de la velada transcurrió en una atmósfera diferente, más ligera y cómplice. Después de la cena, tomaron café en la terraza bajo un cielo estrellado. Fadi le contó historias de su infancia dividida entre México y Líbano, las travesuras con sus hermanos, las lecciones de su padre sobre responsabilidad y honor. Marisol, por su parte, compartió recuerdos de sus padres, anécdotas del restaurante, los sueños que había tenido que postergar cuando asumió responsabilidades tras la muerte de sus progenitores. Nunca es tarde para perseguir esos sueños, comentó Fadi. La vida raramente sigue caminos rectos. ¿Como el tuyo?, preguntó Marisol con una sonrisa traviesa. ¿Estaba en tus planes comprar una esposa algún día? Para su sorpresa, Fadi rió abiertamente, un sonido cálido y genuino que transformaba por completo su rostro usualmente serio. Definitivamente no. Mi padre se habría horrorizado con mis métodos, aunque creo que le habrías caído bien. ¿De verdad? Sin duda. Valoraba la autenticidad y la fuerza de carácter por encima de todo. Solía decir que prefería un enemigo honesto que un amigo falso. Un hombre sabio. Lo era, confirmó Fadi, con la misma expresión nostálgica que Marisol había mostrado al hablar de su propio padre. En ese momento, bajo las estrellas de Yucatán, Marisol se dio cuenta de algo sorprendente. Estaba disfrutando genuinamente de la compañía de Fadi, no como su captor o comprador, sino como un hombre complejo e interesante, con virtudes y defectos, con una historia que merecía ser escuchada. Y más desconcertante aún, cuando él la miraba con esos intensos ojos verdes,
cuando su risa resonaba en la noche cálida, cuando sus dedos ocasionalmente rozaban los suyos al pasarle la taza de café, sentía un cosquilleo en el estómago que no podía atribuir simplemente al síndrome de Estocolmo. Era posible que, a pesar de las extrañas circunstancias de su encuentro, estuviera desarrollando sentimientos auténticos por Fadi Karam. Los días siguientes transcurrieron en una agradable rutina que sorprendió a Marisol por lo natural que se sentía. Las mañanas solían encontrarla en la cocina, donde había establecido una especie de intercambio cultural gastronómico con el personal. Ellos le enseñaban secretos de la cocina yucateca, mientras ella compartía técnicas y recetas libanesas. Por las tardes, a veces acompañaba a Fadi en sus compromisos de negocios, otras exploraba Mérida por su cuenta, descubriendo rincones encantadores de la Ciudad Blanca. Las cenas eran siempre el momento más esperado del día, cuando ella y Fadi conversaban durante horas sobre todo y nada, desde literatura y música hasta filosofía y tradiciones familiares. Marisol descubrió que Fadi poseía una mente aguda y curiosa, capaz de debatir apasionadamente sobre cualquier tema, pero también de escuchar con genuino interés sus opiniones, incluso cuando diferían de las suyas. Una tarde, mientras recorrían los coloridos mercados de artesanías, Marisol se detuvo frente a un puesto donde una anciana maya tejía huipiles tradicionales. «Son hermosos», comentó, admirando el intrincado trabajo de bordado. «Cada diseño cuenta una historia», explicó Fadi, sorprendiéndola con su conocimiento. «Los símbolos representan elementos de la naturaleza, creencias ancestrales. Es un lenguaje visual que ha sobrevivido siglos». La anciana, que hasta entonces parecía indiferente a los turistas que observaban su trabajo, levantó la mirada al escuchar a Fadi hablar con conocimiento. Para sorpresa de Marisol, la mujer comenzó a conversar con él en maya, un idioma que no esperaba que Fadi dominara. «Le he dicho que buscamos algo especial para ti», le explicó a Marisol cuando notó su expresión confundida. «Algo que refleje tu espíritu». «¿Hablas maya?», preguntó Marisol, impresionada. «Lo suficiente para comunicarme. Mi madre insistió en que aprendiéramos el idioma original de estas tierras. Decía que no se puede respetar verdaderamente una cultura sin intentar comprender su lengua». La anciana seleccionó un huipil de fondo blanco con intrincados bordados en tonos turquesa y dorado. Se lo mostró a Fadi, quien asintió aprobatoriamente. «Dice que este es para ti», le dijo a Marisol. «Los colores representan el agua y el sol, símbolos de transformación y renacimiento. Dice que ve en ti a una mujer en transición, como una flor a punto de abrirse». Marisol tomó la prenda con reverencia, tocando los delicados bordados. «Es precioso, pero parece muy costoso». «Es un regalo», respondió Fadi con firmeza, entregándole a la anciana varios billetes. La mujer sonrió revelando una dentadura incompleta y dijo algo más en maya antes de envolver cuidadosamente el huipil. «¿Qué ha dicho?», preguntó Marisol mientras se alejaban del puesto. Una sonrisa enigmática apareció en el rostro de Fadi. «Ha dicho que tenemos almas antiguas que se han buscado a través de muchas vidas, y que ahora que nos hemos encontrado, debemos honrar el destino siendo honestos el uno con el otro». Marisol sintió un inexplicable calor subiendo a sus mejillas. «¿Y tú crees en eso? ¿En almas que se encuentran a través del tiempo?». Fadi la miró con intensidad. «Creo que hay conexiones que desafían la lógica convencional». «¿Tú no?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno estaba listo para expresar completamente. Esa noche, Marisol usó el huipil para la cena. El contraste del bordado turquesa contra su piel olivácea resaltaba el color de sus ojos. Cuando entró al comedor, la expresión de admiración en el rostro de Fadi fue tan evidente que el personal intercambió miradas cómplices. «Estás preciosa», dijo simplemente, ayudándola a sentarse con su habitual cortesía. La cena transcurría placenteramente cuando doña Mercedes entró con expresión preocupada. «Señor Fadi, disculpe la interrupción. La señorita Soraya está aquí y solicita verlo urgentemente». La tensión inmediata en el cuerpo de Fadi fue palpable. Miró a Marisol con algo parecido a la disculpa antes de responder. «Hazla pasar al despacho, por favor. Iré en un momento». Se volvió hacia Marisol,
que lo observaba con curiosidad. Lo siento. Es un asunto que debo atender brevemente. ¿Quién es Soraya?, preguntó directamente, sorprendiéndose a sí misma por el tono ligeramente posesivo que detectó en su propia voz. Fadi dudó un instante. Es la hija del jeque Hakim, un importante socio comercial de mi familia en Líbano. Nuestras familias han mantenido una relación cercana por generaciones. Algo en su tono alertó a Marisol. ¿Qué tipo de relación? Profesional, respondió Fadi rápidamente. Demasiado rápidamente. Disculpa, regresaré lo antes posible. Mientras lo veía alejarse, Marisol sintió una inquietante sensación en el estómago que reconoció, para su sorpresa, como celos. ¿Cómo podía sentir celos por un hombre que técnicamente la había comprado? La idea era absurda y, sin embargo, innegable. Terminó su cena en soledad, intentando no pensar en quién sería esta misteriosa Soraya y qué asunto tan urgente tendría que tratar con Fadi. Cuando el postre llegó y él aún no regresaba, decidió que tenía derecho a algunas respuestas. Con determinación, se dirigió hacia el despacho de Fadi. Al acercarse, escuchó voces elevadas. Una mujer hablaba en árabe con evidente agitación. Aunque Marisol no entendía las palabras, el tono acusatorio era inequívoco. Se detuvo, debatiendo consigo misma si debía interrumpir o regresar discretamente a su habitación. La decisión fue tomada por ella cuando la puerta se abrió abruptamente y una mujer impresionante salió como una tormenta. Alta, esbelta, con un cabello negro que caía en ondas perfectas hasta la mitad de su espalda y ojos maquillados intensamente, vestía un conjunto elegante que gritaba diseñador exclusivo. Al ver a Marisol, su expresión pasó de la furia a la evaluación fría. «Así que tú eres la mesera mexicana», dijo en español perfecto, pero con un marcado acento. Sus ojos recorrieron a Marisol de arriba a abajo, deteniéndose en el huipil tradicional. ¡Qué folclórico! Antes de que Marisol pudiera responder, Fadi apareció en la puerta. Su rostro habitualmente controlado mostraba signos de tensión. «Soraya, por favor», comenzó, pero la mujer levantó una mano perfectamente manicurada para silenciarlo. «No digas nada más, Fadi. Mi padre estará devastado cuando le cuente tu decisión». Se volvió hacia Marisol con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Disfruta tu momento, querida. Los hombres como Fadi eventualmente recuerdan dónde pertenecen realmente». Con esas palabras, se alejó con la gracia estudiada de quien sabe que todos la observan. Un silencio incómodo se instaló entre Marisol y Fadi mientras el eco de los tacones de Soraya se desvanecía en la distancia. «Creo que me debes una explicación», dijo finalmente Marisol, cruzando los brazos sobre su pecho. Fadi pasó una mano por su cabello, en un gesto poco característico de desorden. «Tienes razón. Ven, hablemos en el jardín. Necesito aire». La noche era cálida, con una luna creciente que iluminaba los jardines de la hacienda. Caminaron en silencio hasta llegar a un pequeño cenote privado, una formación natural de agua cristalina, rodeada de vegetación tropical y suavemente iluminada, con luces estratégicamente colocadas. «Es hermoso», murmuró Marisol involuntariamente. «Es mi refugio cuando necesito pensar», respondió Fadi. «Mi abuelo descubrió este cenote cuando compró estas tierras. Decía que el agua conecta con todos los otros cenotes de la península, formando un sistema de venas bajo la tierra». Se sentaron en un banco de piedra junto al agua, lo suficientemente cerca para sentir el calor del otro sin tocarse. «Soraya y yo estábamos prometidos», dijo Fadi abruptamente. «Un arreglo entre familias establecido cuando éramos niños». Marisol sintió como si algo frío se deslizara por su espina dorsal. «¿Prometidos? ¿Estás comprometido?» Las implicaciones la golpearon con fuerza. ¿Había comprado a una mujer estando comprometido con otra? «No, ya no», aclaró rápidamente Fadi. «Rompí el compromiso hace 3 meses». «Después de verme en el restaurante», dedujo Marisol. Fadi asintió, su perfil fuerte recortado contra la luz plateada de la luna. «Sí, aunque la verdad es que nunca tuve intención de cumplir con ese compromiso. Era un acuerdo entre nuestros padres, no entre nosotros. Soraya lo veía como una alianza comercial beneficiosa, no como un matrimonio real». «¿Y qué quería ella esta noche?»
El jeque Hakim está expandiendo sus negocios en América Latina. Quieren usar nuestras conexiones, nuestra infraestructura. Soraya vino a proponer que reconsideráramos el compromiso como parte de una alianza empresarial más amplia. Parece una oferta conveniente, comentó Marisol, intentando mantener un tono neutral a pesar de la opresión que sentía en el pecho. Fadi se volvió para mirarla directamente, sus ojos verdes brillantes incluso en la penumbra. Lo sería, desde una perspectiva puramente comercial, pero le dije que no estaba interesado, que mis sentimientos estaban comprometidos en otro lugar. El corazón de Marisol dio un vuelco. «Tus sentimientos». «Marisol», la voz de Fadi se suavizó. «Sé que las circunstancias que nos unieron son poco convencionales, por decirlo suavemente. Pero lo que ha crecido entre nosotros en estas semanas, ¿puedes sentirlo también?». Extendió su mano, dejándola abierta sobre el espacio que los separaba en el banco. Una invitación, no una exigencia. Marisol miró la mano extendida, consciente de que el simple acto de tomarla significaría un punto de inflexión. Ya no podría escudarse tras la indignación de haber sido comprada. Tendría que admitir que había desarrollado sentimientos genuinos por este hombre complejo y contradictorio. «Tengo miedo», admitió en un susurro. «Miedo de que esto no sea real, de que sea algún tipo de síndrome extraño donde la cautiva se enamora de su captor. No eres mi cautiva, Marisol. Nunca lo has sido. Las puertas han estado abiertas desde el primer día. Lo sé. Y eso es lo más confuso de todo». Respiró profundamente. «Podría haberme ido en cualquier momento, pero cada día he elegido quedarme, no por obligación, sino porque quería conocerte más, entenderte mejor». Lentamente, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida, colocó su mano sobre la de Fadi. El contacto envió una corriente eléctrica a través de su brazo. «¿Qué pasará cuando termine el mes?», preguntó. «¿Qué esperas de mí?». «Solo tu honestidad», respondió Fadi, entrelazando suavemente sus dedos con los de ella. «Si al final de nuestro acuerdo decides marcharte, lo respetaré. Si decides quedarte, será bajo tus propios términos, no los míos. No como una obligación o un contrato, sino como una elección libre. ¿Y si elijo quedarme pero no como tu pareja? ¿Si solo quiero ser una amiga?». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Fadi. «Me dolería, no voy a mentirte, pero lo aceptaría. Tu felicidad y libertad son más importantes que mis deseos». La sinceridad en su voz desarmó las últimas defensas de Marisol. Este hombre que había comenzado su relación con un acto moralmente cuestionable, había demostrado día tras día una integridad y un respeto que pocos hombres le habían mostrado jamás. «Creo que me estoy enamorando de ti», confesó, las palabras saliendo antes de que pudiera contenerlas. «Y me aterroriza, porque nunca imaginé decirle esto al hombre que efectivamente me compró a mi tío». Fadi llevó la mano de Marisol a sus labios, depositando un beso suave en sus nudillos. «Y yo nunca imaginé encontrar el amor a través de un acto que me avergüenza. La vida tiene un extraño sentido del humor, ¿no crees?». Se miraron en silencio, la tensión entre ellos palpable como electricidad en el aire húmedo de la noche yucateca. «¿Puedo besarte?», preguntó Fadi, su voz apenas un susurro. En lugar de responder con palabras, Marisol se inclinó hacia él, cerrando la distancia entre sus rostros. El primer contacto de sus labios fue suave, tentativamente dulce, un beso que preguntaba más que afirmaba, que exploraba posibilidades en lugar de exigir certezas. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente, como si hubieran corrido una larga distancia. «Soraya tenía razón en algo», murmuró Marisol, rozando la mejilla de Fadi con sus dedos. «Los hombres como tú eventualmente recuerdan dónde pertenecen». «¿Y dónde crees que pertenezco?», preguntó él, inclinándose hacia su caricia. «No lo sé aún, pero quiero descubrirlo juntos». El repentino sonido de pasos acercándose los hizo separarse. Doña Mercedes apareció, su expresión habitualmente serena, ahora marcada por la preocupación. «Señor Fadi, disculpe la interrupción. Hay una llamada urgente para la señorita Marisol. Es su tío desde San Miguel de Allende. Dice que es una emergencia». El corazón de Marisol se aceleró con ansiedad mientras seguía a doña Mercedes hasta el despacho,
donde podría tomar la llamada en privado. Fadi caminaba a su lado, su presencia silenciosa, ofreciendo un extraño consuelo ante lo desconocido. «Tío Emilio, ¿qué sucede?», preguntó en cuanto tomó el teléfono, intentando controlar el temblor en su voz. «Mari, gracias a Dios». La voz de su tío sonaba agitada pero no angustiada, lo que la tranquilizó ligeramente. «No quería asustarte, pero necesitaba hablar contigo urgentemente». «¿Estás bien? ¿El restaurante?» «Estamos perfectamente», la interrumpió Emilio. «De hecho, el restaurante está mejor que nunca. Desde la renovación tenemos reservas completas todas las noches. Incluso estamos pensando en expandirnos al local de al lado». Marisol frunció el ceño confundida. «Entonces, ¿cuál es la emergencia?». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que su tío respondiera. «La emergencia es que necesito saber si estás bien, Mari. Han pasado casi 4 semanas desde que te fuiste. No he tenido noticias tuyas, excepto esa breve llamada hace días. Empecé a imaginar lo peor». La preocupación genuina en la voz de su tío la conmovió. A pesar de su traición inicial, Emilio realmente se preocupaba por ella. «Estoy bien, tío. Mejor que bien, en realidad. Es solo que han pasado tantas cosas que no sabía por dónde empezar a explicarte. ¿Ese hombre te trata bien? Si te ha hecho daño de alguna forma, encontraré la manera de sacarte de allí, aunque tenga que vender mi alma». Marisol no pudo evitar sonreír ante la declaración melodramática pero sincera. «Fadi me trata con más respeto y consideración de lo que jamás habría imaginado. Las circunstancias de mi llegada fueron complicadas. Pero lo que ha sucedido desde entonces es diferente». «¿Diferente cómo?». La suspicacia en la voz de su tío era evidente. «Creo…». Marisol tomó aire, formalizando en palabras lo que apenas comenzaba a aceptar ella misma. «Creo que me estoy enamorando de él, tío, y él de mí. No como parte de un trato o un acuerdo, sino genuinamente». El silencio que siguió a su confesión se extendió varios segundos. «Mari, ¿estás segura de que no es algún tipo de confusión? Esas cosas pasan cuando alguien tiene poder sobre ti. Lo he pensado, créeme, pero Fadi nunca ha ejercido poder sobre mí. Desde el primer día me aseguró que podía marcharme cuando quisiera. Las puertas nunca han estado cerradas». «¿Y por qué te quedaste entonces?». Era una pregunta legítima, una que ella misma se había hecho incontables veces durante las últimas semanas. Al principio, por curiosidad. Quería entender qué clase de hombre pagaría $500,000 por conocer a una mujer. Luego porque descubrí que había más en él de lo que parecía a simple vista. Y finalmente, su voz se suavizó, porque cada día a su lado me hacía querer conocer el siguiente. Otro largo silencio siguió a sus palabras. Cuando Emilio habló nuevamente, su voz sonaba cargada de emoción. «Tus padres estarían orgullosos de la mujer en que te has convertido, Mari. Fuerte, inteligente, capaz de ver más allá de las apariencias. Si este hombre ha ganado tu corazón, debe valer la pena». «Gracias, tío», respondió Marisol, inesperadamente conmovida por sus palabras. «Significa mucho escucharte decir eso. ¿Volverás a visitarnos alguna vez? El restaurante no es lo mismo sin ti». «Por supuesto que volveré, de hecho creo que pronto. Hay mucho que contarte en persona». Cuando finalmente colgó, Marisol se quedó un momento contemplando el teléfono, procesando la conversación. No había anticipado lo importante que sería para ella la bendición implícita de su tío, el último lazo con sus padres. Al salir del despacho, encontró a Fadi esperándola pacientemente en el pasillo, su expresión una mezcla de preocupación y respeto por su privacidad. «¿Todo bien?», preguntó suavemente. Marisol asintió. «Mi tío estaba preocupado porque no había tenido noticias mías. No era realmente una emergencia, solo preocupación familiar». «Entiendo. ¿Quieres estar sola un rato?». La consideración en su pregunta, la genuina disposición a darle espacio si lo necesitaba, solo confirmó lo que su corazón ya sabía. «No», respondió extendiendo su mano hacia él. «Prefiero tu compañía». Regresaron al jardín, a la tranquilidad del cenote iluminado por la luna. Se sentaron más cerca esta vez, sus hombros tocándose ligeramente. «Mi tío me preguntó por qué me quedé», comentó Marisol, después de un confortable silencio. «¿Por qué no me fui si las puertas siempre estuvieron abiertas?». «¿Y qué le respondiste?».
La voz de Fadi era apenas un susurro. La verdad, que cada día contigo me hacía querer conocer el siguiente. Fadi tomó su mano entre las suyas. ¿Sabes? La primera vez que te vi en el restaurante, servías una mesa cercana a la mía. Una familia con niños pequeños, bastante ruidosos. Uno de ellos derramó su refresco, creando un pequeño caos. En lugar de molestarte o simplemente limpiar y seguir, te arrodillaste a la altura del niño que lloraba avergonzado. Le dijiste algo que lo hizo sonreír y luego creaste un pequeño barco de papel con la servilleta limpia. Marisol recordó vagamente el incidente. Le dije que los accidentes le pasan a todo el mundo, incluso a los adultos, y que además me había dado la oportunidad de mostrarle mi truco de origami favorito. Fue ese momento, continuó Fadi, su mirada perdida en el recuerdo. Esa combinación de amabilidad, ingenio y dignidad. Vi algo auténtico que me cautivó completamente. En mi mundo rodeado de falsedad y agendas ocultas, eras como un rayo de sol después de una tormenta. Así que decidiste comprarme, comentó Marisol, pero esta vez sin amargura, solo una constatación de los hechos. Un error nacido de la desesperación, admitió Fadi. Cuando descubrí los problemas de tu tío, vi una oportunidad para acercarme a ti. Debí simplemente presentarme como un cliente habitual, pedirte una cita como cualquier persona normal. Pero temía que me rechazaras de inmediato, que solo vieras al empresario adinerado, no a la persona. Nunca sabremos lo que habría pasado si hubieras elegido ese camino. No, concordó él. Pero sí sé lo afortunado que soy de que, a pesar de mis errores, hayas visto más allá de ellos, que me hayas dado la oportunidad de mostrarte quién soy realmente. Marisol se volvió para mirarlo directamente, la luz de la luna dibujando sombras suaves en sus rasgos marcados. El mes acordado termina mañana. Fadi asintió, un destello de inquietud cruzando sus ojos. Lo sé. ¿Qué pasará entonces? Lo que tú decidas, Marisol. Tu futuro está en tus manos como siempre debió estar. ¿Y si decido quedarme? Su voz era apenas audible sobre el suave murmullo del agua del cenote. La esperanza iluminó el rostro de Fadi. Entonces sería el hombre más afortunado de Yucatán, del mundo entero. ¿Y si quiero quedarme pero también recuperar parte de lo que dejé atrás? Mis estudios, mi conexión con mi familia. Apoyaría cualquier camino que elijas, respondió Fadi sin dudar. La universidad, visitas regulares a San Miguel de Allende, lo que necesites para ser feliz. Marisol sonrió, sintiendo una extraña mezcla de paz y emoción. ¿Sabes qué es lo más irónico? Si hubieras aparecido en el restaurante como un cliente normal y me hubieras pedido una cita, probablemente te habría rechazado. ¿De verdad? Fadi pareció genuinamente sorprendido. Habría pensado que eras demasiado rico, demasiado sofisticado, demasiado distinto a mi mundo. Habría asumido que no podríamos tener nada en común, que solo buscabas un capricho pasajero, y yo habría perdido la oportunidad de conocer a la mujer más extraordinaria que he encontrado jamás. Esta vez fue Marisol quien inició el beso, un gesto más seguro y decidido que el anterior. Sus brazos rodearon el cuello de Fadi mientras él la atraía hacia sí con reverente cuidado, como si temiera que pudiera desvanecerse. «Quiero quedarme», susurró Marisol contra sus labios cuando finalmente se separaron. «No por obligación, no por un trato, sino porque elijo estar contigo». La sonrisa de Fadi iluminó la noche. «No merezco esta felicidad, pero pasaré cada día intentando ser digno de ella. De ti. Tengo una condición», añadió Marisol, su expresión repentinamente seria. «Lo que sea», respondió él, dispuesto a conceder cualquier petición. «Quiero que me ayudes a traer a algunos jóvenes de San Miguel de Allende para que aprendan en tus empresas. Chicas y chicos con talento pero sin oportunidades como yo. Podríamos crear un programa educativo, becas». La idea había estado formándose en su mente durante días. Una manera de transformar su historia personal en algo que pudiera beneficiar a otros. Fadi la miró con renovada admiración. «Es una idea maravillosa. De hecho, podríamos ir más allá. Crear una fundación que no solo ofrezca educación, sino también capital semilla para pequeños emprendedores, asesoría para negocios familiares como el restaurante de tu tío. ¿De verdad lo harías?».
Los ojos de Marisol brillaban con emoción. Contigo como directora, si lo deseas. Nadie mejor que tú para entender las necesidades de esos jóvenes. Tomó sus manos entre las suyas. Marisol Hernández, llegaste a mi vida como resultado de una decisión cuestionable, pero te has convertido en mi inspiración para ser mejor hombre, mejor empresario, mejor ser humano. Bajo las estrellas de Yucatán, sellaron su compromiso con otro beso, este lleno de promesas y planes para un futuro que ninguno de los dos hubiera imaginado posible semanas atrás. Un año después, la Hacienda Caram se había transformado. El ala este, originalmente renovada para Marisol, ahora albergaba las oficinas de la Fundación Hernández Caram, dedicada a crear oportunidades educativas y empresariales para jóvenes de comunidades marginadas. El jardín, antes formal y austero, ahora incluía un huerto, donde se cultivaban hierbas y especias tanto yucatecas como libanesas, utilizadas en los talleres culinarios que formaban parte del programa formativo de la Fundación. En una soleada tarde de sábado, la hacienda bullía de actividad. Se celebraba la graduación de la primera generación de becarios del programa, 15 jóvenes que habían completado su formación en distintas áreas: gastronomía, hotelería, administración de empresas, tecnología. Entre los invitados destacaba Emilio, el tío de Marisol, ahora administrador exitoso del renovado y ampliado restaurante El Cedro Libanés en San Miguel de Allende, convertido en un centro de formación para futuros chefs especializados en fusión libanesa-mexicana. Jamás imaginé que mi error te llevaría a esto, comentó emocionado a su sobrina mientras observaban a los graduados recibir sus diplomas. Tus padres estarían tan orgullosos. Marisol, elegante en un vestido que combinaba elementos de diseño libanés y bordados yucatecos, sonrió con serenidad. A veces los caminos más inesperados nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Sus ojos buscaron instintivamente a Fadi, que conversaba animadamente con algunos empresarios locales que habían ofrecido prácticas profesionales a los graduados. Como si sintiera su mirada, él levantó la vista y le dedicó una sonrisa cálida que aún, después de un año juntos, hacía que su corazón se acelerara. Llevaba en su mano izquierda un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña esmeralda que hacía juego con los ojos de su esposo. Se habían casado 6 meses atrás en una ceremonia que fusionó tradiciones libanesas y mexicanas, celebrada tanto en Mérida como en San Miguel de Allende. «Señora Caram», la voz de doña Mercedes interrumpió sus pensamientos. «Los jóvenes están listos para la sorpresa». Marisol asintió y se dirigió al centro del jardín, donde un pequeño escenario había sido preparado. Tomó el micrófono y el bullicio se redujo gradualmente. Queridos amigos, hoy no solo celebramos la culminación de un ciclo formativo para estos talentosos jóvenes, también celebramos el poder transformador de las oportunidades, el milagro que ocurre cuando alguien cree en ti lo suficiente para invertir en tu futuro. Sus ojos recorrieron los rostros atentos de los asistentes, deteniéndose en Fadi, que la miraba con orgullo y amor. Mi propia historia comenzó de una forma poco convencional. Un acuerdo entre mi tío y el hombre que hoy es mi esposo me trajo a Mérida hace un año. Lo que parecía un final resultó ser un comienzo. Lo que parecía una pérdida de libertad se convirtió en la oportunidad de encontrar mi verdadero propósito. Hizo una pausa, emocionada. Hoy, estos 15 jóvenes han encontrado también su camino. Y para celebrarlo, han preparado algo especial, una fusión cultural que representa lo mejor de nuestras raíces compartidas. Al ritmo de una música que mezclaba instrumentos tradicionales mayas con melodías de Oriente Medio, los graduados realizaron una danza que contaba visualmente la historia de puentes entre culturas, de transformación y renacimiento. Cuando el espectáculo terminó, entre aplausos entusiastas, Fadi se acercó a su esposa y la abrazó por la cintura. «Hermoso», murmuró contra su cabello, «como todo lo que tocas». «No habría sido posible sin ti», respondió ella, recostándose contra su pecho. «Te equivocas. Tú eres la verdadera fuerza detrás de todo esto. Yo solo aporté recursos. Tú aportaste visión, corazón, propósito». Marisol se giró para mirarlo.
Creo que ambos aportamos lo que el otro necesitaba. Tú me diste estabilidad y oportunidades. Yo te recordé por qué trabajas tan duro. ¿Para qué sirve realmente la riqueza? Hablando de recordatorios, Fadi bajó la voz a un susurro emocionado. El médico llamó esta mañana. Los resultados son positivos. Los ojos de Marisol se iluminaron con alegría mientras llevaba instintivamente una mano a su vientre a un plano. ¿De verdad? Estamos... Fadi asintió, su sonrisa más radiante que nunca. 6 semanas. Seremos padres en primavera. La emoción los envolvió mientras compartían un abrazo íntimo en medio de la celebración, un momento privado de felicidad en el jardín lleno de gente. Su historia, que había comenzado con un acuerdo cuestionable, continuaría con el regalo más precioso, una nueva vida, símbolo de su amor transformador. Aquella noche, cuando los últimos invitados se marcharon y la hacienda quedó en silencio, Marisol y Fadi se sentaron junto al cenote que había sido testigo de su primera confesión de amor. ¿Alguna vez lamentas cómo comenzó todo?, preguntó Marisol, su cabeza apoyada en el hombro de su esposo mientras observaban las estrellas. Lamento el método, no el resultado, respondió Fadi honestamente. Ojalá hubiera encontrado una forma más convencional, más respetuosa de conocerte. Pero nunca podré lamentar que estés en mi vida. La anciana Maya tenía razón entonces, murmuró Marisol. Nuestras almas estaban destinadas a encontrarse, solo que tomaron un camino peculiar para lograrlo. Peculiar es una forma amable de describirlo, rió Fadi suavemente. Pero sí, creo que algunas conexiones trascienden las circunstancias, incluso las erróneas. Marisol llevó la mano de su esposo hasta su vientre. Y ahora nuestra historia continúa, más grande que nosotros mismos. Bajo el cielo estrellado de Yucatán, la pareja permaneció en silencio contemplando el futuro que habían construido juntos. Un futuro, nacido de un acuerdo controversial, transformado por el poder redentor del amor auténtico y la elección consciente. En la distancia, el sonido del viento entre las palmeras parecía susurrar verdades ancestrales, que a veces los comienzos más improbables conducen a los destinos más hermosos, que el perdón abre puertas que el resentimiento mantiene cerradas, que el amor verdadero no se compra ni se vende, sino que se construye día a día, decisión a decisión, hasta crear algo tan sólido y hermoso como la centenaria hacienda que ahora era su hogar compartido. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marisol y Fadi los haya conmovido, mostrándonos cómo las circunstancias más controvertidas pueden transformarse en amor verdadero cuando existe respeto y autenticidad. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre encuentros inesperados y segundas oportunidades. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas. ¿Creen ustedes en el destino? ¿Pueden circunstancias imperfectas conducir a un amor perfecto? Los esperamos en los comentarios para compartir sus reflexiones sobre esta historia de redención y amor verdadero.